Bienvenidos al fútbol, amigos de Canal 6, en esta producción integral de Deportes Misiones TV. Estamos arrancando nuestro trabajo desde el palco de prensa del Estadio Clemente Argentino Fernández de Oliveira, donde se espera un gran partido. Comienza la etapa definitoria del clasificatorio para el torneo regional federal amateur. Juega Guaraní Antonio Franco ante La Picada, dos grandes candidatos a quedarse con el título. Claro que dentro de 2 horas y algo más, solo uno podrá estar festejando el pasaje a las semifinales, ya que habrá eliminación directa. Habrá muerte súbita y al cabo de los 90 minutos, si no hay un ganador, se deberá recurrir a la instancia de los remates desde el punto penal para establecer cuál de los dos estará entre los 4 mejores del campeonato de la Liga Posadeña. En una jornada maravillosa desde lo climático, primaveral, quizás un poquito por encima de la media de la temperatura en esta estación hermosa del año, que es la primavera, pero que significa además para todos los misioneros un día especial, ya que está regresando formalmente el público a las canchas. Hoy aquí en Guaraní están permitidas la venta de entradas para que 1000 aficionados distribuidos en los distintos sectores de este gran estadio de Villa Sarita puedan comenzar a disfrutar la vuelta del fútbol con la asistencia de público. Y no es un día más, por esto que les estoy diciendo, porque esto se habrá de repetir, se habrá de replicar en otros escenarios, concretamente en la jornada de hoy con el comienzo del provincial, en la cancha de Bartolomé Mitre, donde juega Andrés Guacurarí ante Olimpia San Antonio, representante de la Liga de Oberá, y también en los partidos que habrán de jugarse en otros escenarios del fútbol de la Liga Posadeña, en el interior, y mañana particularmente con el clásico de Rocamora, Bartolomé Mitre frente a Huracán, que será otro de los grandes cotejos que a priori dispone la programación de estos cuartos de final. Como siempre, impecablemente presentado el campo de juego de Guaraní Antonio Franco. Ya ha terminado la entrada en calor del equipo de Villa Cabello. La referencia es para La Picada, que ya se fue rumbo a los camarines, donde de ponerse la camiseta con la que van de aparecer dentro de instantes nada más. Ahí lo tienen a ese ramillete que es el grupo humano que integra todo el plantel de Guaraní Antonio Franco, a punto de dar las urras y de juramentarse, dejar todo, claro está, en el partido para quedarse con la clasificación. Hay público de La Picada, hay público de Guaraní, hay mucho trapo en las distintas tribunas de este escenario, donde dentro de instantes nada más, en apenas 10 minutos, van a estar jugando Guaraní Antonio Franco y La Picada. Ahí tienen la cabecera de la calle Ivanovsky, donde justamente está el grueso de la parcialidad de La Picada, y por esa vía de acceso que ustedes observaban está ingresando gente, y seguramente que el panorama que vamos a tener en esa tribuna será distinto dentro de un ratito. Me voy al otro lado del estadio, a la tribuna de Guaraní, que se va rumbo a los camarines aplaudidos, envuelto en estos aplausos que ustedes escuchan de fondo. El joven equipo de Guaraní se va rumbo a los camarines. Hay mucha juventud, hay mucha ilusión, hay mucho futuro en este plantel que dirige Ariel Abaca, que justamente será uno de los integrantes del cuerpo técnico con el cual Guaraní Antonio Franco afrontará a partir de diciembre próximo el torneo regional federal amateur. Ingresa lentamente al campo de juego el técnico de La Picada, Claudio Benítez. Ahí usted lo tiene en la imagen con la encargada de prensa del equipo de Villa Cabello. De a poco, ya con todo preparado desde lo táctico, Claudio, solamente esperando que el árbitro y sus colaboradores ingresen al campo de juego y dé la orden de comienzo de este partido previsto para la hora 16. Lo voy a saludar a quien será nuestro comentarista esta tarde aquí en esta gran transmisión que hacemos
con Deportes Misiones TV a través de Canal 6 de Posadas. Mauro Heidel, bienvenido a la Transmi. Muy buenas tardes, Roberto, para vos, naturalmente para toda la gente, como siempre un gusto poder acompañarlos, más aún cuando se da de esta manera, ¿no? Una tarde perfecta para jugar al fútbol en una cancha que ayuda y con el público presente, ¿no? Con un número que seguramente irá creciendo y para eso vamos a tener que trabajar entre todos, ¿no? Cuidarnos entre todos, siempre el barbijo, vemos que a veces es un poco complicado en las tribunas y demás, pero insistir en eso. Y lo que esperamos es un gran partido, más allá de lo que tiene que ver, insistimos, con esta cuestión del público, la gente y el regreso a la cancha, lo que esperamos es un gran partido, porque los dos equipos tienen nombre y han mostrado funcionamiento además en el torneo como para poder hacerlo. Recordemos que Guaraní y La Picada llegaron a la última fecha clasificados. Huracán y Atlético fueron los que terminaron peleando por esa posibilidad, pero terminaron siendo Guaraní y La Picada los que se clasificaron anticipadamente en una zona muy pero muy complicada. Así que la cuestión está servida, ¿no?, para que sea un gran espectáculo y es lo que vamos a esperar en la tarde de hoy aquí en el Clemente Argentino Fernández de Oliveira. La presentación de nuestro comentarista Mauro Heidel, allí está la cámara, una de las cámaras de Deportes Misiones TV, esperando por la aparición de los equipos, la terna arbitral encabezada por Luis Oscar Flores, ya pronta para ingresar en un instante nada más al campo de juego. Vamos a ir justamente a presentar a los protagonistas. Luis Flores es el árbitro, Alfredo Esquivel, primer asistente, Javier Kondratiuk, el otro asistente, el segundo de este grupo de árbitros de la Liga Posadeña que están esperando allí en la puerta del túnel por el cual van a aparecer los dos equipos en forma conjunta de acuerdo a cómo se están dando las cosas. Observamos las plateas, observamos el público perfectamente distribuido, sin amontonamiento de aficionados, para que justamente respetemos el protocolo que fue aprobado y fundamentalmente podamos seguir en el futuro viviendo la fiesta grande del fútbol. Inesperadamente, el campo de juego tiene serpentinas. Me hace acordar mucho esto, claro está, aquel duelo entre José María Muñoz y el personaje ese popular que era Clemente durante el Mundial de 1978, cuando justamente Clemente disfrutaba por el papel en las canchas y José María Muñoz se enojaba justamente por ese detalle organizativo que tenía que ver cómo se veían los partidos de fútbol con mucho blanco dentro del verde césped, como decía José María Muñoz, el relator de América. Así va Guaraní Antonio Franco en la jornada de este sábado. Número 1, Ezequiel Enlucenski, el arquero. Rico Castillo, 2 Iván Velázquez, 6 Enrique Villalba, 3 Luis Aranda, 8 Manuel Roa, 5 Darío Cardoso, 10 Alan Almirón, 7 Enzo Zárate de Gros, 9 Ezequiel Monzón Cabral y el 11 Emanuel Báez, director técnico Claudio Abaca. Así va el conjunto de La Picada esta tarde con Ramón Fragueiro en el arco número 1, 4 Ernesto Mazacote, 2 Francisco Doval, 6 Leonardo Chávez, 3 Sergio Díaz, 8 Carlos Ayala, 5 Ramón Zarza, 10 Ramón Nahuel Ventos, 7 Ezequiel Urunaga, 9 Santiago Benítez y el 11 Facundo Cabrera, director técnico Claudio Benítez. Todavía no van para la cancha los equipos. Esperamos ansiosamente la aparición de los protagonistas. Y comienza la gente a cantar. ¿Cuánto hacía que no escuchábamos esto? Ahí están los equipos en la cancha, con la gente gritando, con la gente cantando,
con la gente exultante, expresando al aire con su apoyo incondicional a los colores que llevan el corazón. Levanta los brazos Guaraní Antonio Franco en la mitad de la cancha. Hace lo propio la picada mirando hacia la cabecera de la calle Ivanovsky. La terna arbitral esperando después que los protagonistas se tomen la foto. Fuerza Migue, un cartel con el cual posa Guaraní Antonio Franco. Ya voy a preguntar quién es Migue y a quién están apoyando, seguramente algún amigo, algún integrante del plantel de Guaraní Antonio Franco que no debe estar pasando un buen momento. Ya posó para los reporteros la picada, habrá sorteo entre los capitanes, imaginamos Quique Villalba por parte de Guaraní Antonio Franco, Leonardo Chávez, el de la picada, encabeza la lista allí, que saluda primero la terna arbitral y después a todos y cada uno de los jugadores del equipo rival. Los dos números 6 son los capitanes de los equipos. Va el sorteo previo al comienzo del juego, el concepto de Mauro Heidel a través de Canal 6. Y habrá que empezar a pensar las claves del partido y buscar en esos nombres propios como los de Alan Almirón de un lado, pensar del otro lado. Vos mencionabas a los capitanes, ¿no? Leo Chávez, dos que son representativos de manera absoluta y por eso llevan la franja de capitán en el brazo, y nombres que seguramente tendremos que empezar a pensar desde allí y veremos qué pasa en un principio. Uno imagina a Guaraní tratando de ser protagonista, pero siempre sin olvidarnos que esto es a un solo partido, ¿eh? Acá no hay revancha, el que gana hoy clasificará, y si en los 90 no hay diferencia, será tiempo de ir a los penales, y eso también será para tomarlo en cuenta, tenerlo en cuenta. No habrá mañana, el que gana sigue y el que no tendrá que seguir mirándolo por la televisión, por el streaming, ¿no? A través de Deportes Misiones o en la pantalla de Canal 6, porque se terminará la historia. Habrá que pensarlo por allí y veremos quién logra imponerse, sobre todo desde la movida, desde el arranque del partido. Perfecto, Alan Almirón finalmente es el que lleva la cinta de capitán en Guaraní Antonio Franco. Claro, es más histórico, lleva más años en presencias que Quique Villalba con pasado justamente en el equipo de Villacabello. Va a quedar todo listo, tendrá que mover Guaraní, que este primer tiempo atacará hacia el arco que da espaldas al centro de la ciudad, donde están los hinchas de la franja. Arco custodiado por Ramón Fragueiro, hacia la calle Ivanovsky, hacia el río Paraná. Habrá de atacar en este primer tiempo el conjunto visitante. El arquero Slunceski está justamente en ese arco, está retirando las serpentinas que había dentro de la cancha. El árbitro Flores, ayudado por Pico Doval, allá lo observamos a lo lejos. Representan un problema y quizás también un gran dolor de cabeza, un peligro para los jugadores que se pueden enredar justamente en alguna corrida y lesionarse. Por esa razón el árbitro la sacó. Consulta a Slunceski, consulta a Kondratiuk, su asistente 2, consulta al arquero Fragueiro, todo ok, le dice Esquivel el morocho, asistente número 1, controla su cronómetro, pita el árbitro, ya se juega en Villa Zareta, pelota larga para la carrera en el costado derecho, venía Ezequiel Monzón Cabral, reventó la pelota afuera Sergio Díaz, creo que a la calle. Monzón Cabral, que va a jugar un partido aparte contra su ex club. La tiene Quique Villalba. Monzón Cabral. El toque era para Castillo. Falta de Sergio Díaz sobre Castillo, que terminó en el banco de suplentes, casi caído, el 4. El tiro libre será de Enrique Villalba. No guarda la distancia Facundo Cabrera. Se acerca Manuel Rúa para conversar con él, el 8. A él le deja la ejecución. Atención, que le pega muy bien Rúa a la pelota. Y además Quique Villalba va como una amenaza al área a buscar el golpe de cabeza. Atención. Primeros instantes, 50 segundos, viene el centro al primer palo. Devuelve Chávez, sacándola al lateral. Han comenzado con muchas intenciones de buscar el primero los jugadores de Guaraní. El lateral ya hecho. Enzo Zárate de Gros. Rechaza Díaz. A ver, córner, el primero del partido, tiro de esquina, da el árbitro.
Lo jugaron rápido, atención. La tiene Roa. Va Roa, centro, primer palo, cabezazo afuera. Ahí le erró al arco. Ah, no, rozó la pelota en su marca. La pelota rozó finalmente en Urunaga, que lo marcaba al número 3, Aranda, que llegó con mucho riesgo al primer palo. Va el córner Roa, segundo tiro de esquina para Guaraní. Le pega Manuel Roa, cerrado. La devolución sacando la pelota del área. La busca el jugador Monzón. Va a la última línea, se frena, cambio de perfil, vuelve a cambiar de perfil, rebota la pelota en Ayala. Después tocó en Monzón Cabral. Y ahora saque de arco para el conjunto visitante. Asediado en el arranque. Ya tuvo 2 córner Guaraní, repetimos, en forma consecutiva. Estamos a través de Canal 6, 2 minutos, primer tiempo. Aficiante la marca de Guaraní en la salida. Pelota larga para Facundo Cabrera, corre Cabrera, toca para atrás Aranda. Con el pie Lunceski le picó mal la pelota y él la termina a la calle tirando. En defensa del arquero debemos decir que el toque atrás de Aranda, cuando iba a rechazar en forma perfecta, el arquero le picó más arriba de donde él preveía despejar y le pifió. Lateral, que va a ser Pico Aranda, Pico Doval quiero decir, en el puesto de Aranda. Doval con el lateral, 0-0 el partido, primeros 3 minutos. La pelota al área, marca sacándola Villalba. Anticipo de Chávez, se viene Chávez, pasó entre 2, foul. Lo toca al pasar el jugador de Guaraní, Antonio Franco, que pide disculpas. Creo que Manuel Báez era. No, Cardoso era el que le cometía infracción. El tiro libre ya lo hicieron rápido, atención, corre Tote Ayala, el pase es muy largo. Para el 8 se pierde por línea de fondo. Bueno, primeros minutos, Roberto, como se esperaba, ¿no? Con un Guaraní que también impulsado por el público, qué lindo esto, ¿no? La gente de Guaraní como canta en el regreso, cómo se nota, impulsado por su público también, fue a presionar, a buscar en las primeras opciones, incluso a tratar de sofocar la salida de la picada, que tomó algo de aire, pero bueno, arranca parejo claramente con la intención de los dos equipos de tratar de dominar el juego. Pelota contra el área, atención, salió muy lejos el arquero Lunceski, pifiaba en el despeje Iván Velázquez, revienta Aranda. Le pica mal la pelota y lo sobrepasa a Mazacote. Se rehace Mazacote. Sale el conjunto de la picada. Pierde en la salida Zarza. Balón puesto contra el costado derecho. Ya responde la picada. No llega Nahuel Ventos. Hay saque de mano para Guaraní, Antonio Franco, que tiene que hacer el número 4 Castillo. Busca Alan Almirón, marcado por Chávez, que salió lejos. Lateral para Guaraní, va a ser Castillo. Se mueve Zárate de Gros, busca Alan Almirón, caía Zárate de Gros. No hay falta. Y el número 7 las tira afuera de la cancha. Y salida para la picada que tendrá que hacer Sergio Díaz, el todoterreno del equipo de Villa Cabello. Gran clima tenemos en el Clemente Argentino Fernández de Oliveira. Devuelve Villalba, toca corto el jugador Monzón, pelotazo largo de Zarza. Devuelve con el pie Lunceski, arriba de cabeza Báez. Tocaba corto Roa, se viene Monzón Cabral. Marca en el fondo Leonardo Chávez. La tiene Chávez. La pone para Tote Ayala, que volvía del offside. Salida para Guaraní, Antonio Franco. Abaca, como siempre, enérgico. Ariel dando indicaciones a sus dirigidos. Guaraní que arrancó bien adelantado, buscando permanentemente asfixiar la salida al equipo visitante. Y ha logrado hasta aquí su cometido. Salida para Guaraní. Tocaba Cardoso. Ahí lo vemos ahora a los hermanos Benítez. Es Leopoldo Chumpi Benítez el que aparece. Gran pelota puesta contra el fondo. Corre Castillo, llegó. Pero cuando la quiso acomodar, se le escapó afuera. Por línea final.
Repito, lo está sorprendiendo en los primeros minutos, me parece, Mauro, con esa marca asfixiante allá arriba, muy alta, de Guaraní sobre la picada. Sí, sí, entiende el equipo de Abaca que debe ser protagonista, está presionando muy arriba, sabe además que no puede permitir jugar con tranquilidad, tiene jugadores interesantes desde abajo, con Mazacote, con lo que puede hacer el Pico Doval, el propio arquero, ¿no? También en el caso de Ramón Fragueiro, no desconocen cómo jugar, entonces Guaraní decide apretar rápido. Por supuesto que la picada, al superar esa presión con algún pelotazo, puede generar alguna chance, pero por el momento es todo muy firme, todo muy, pero muy equilibrado. Hay falta que le cometían a Totten Ayala. Tiro libre para la picada que ahora adelanta masivamente a los grandotes. Ya está en el área Sergio Díaz. Llega Leonardo Chávez. Le va a pegar a la pelota Urunaga, ¿no? Sí. Atención. Va la picada, centro, el punto penal, atención, el toque débil de Chávez con la rodilla. El Lunceski sin problemas controla. Ya vamos a estar repasando la larga lista de saludos que tenemos. Estoy sorprendido, con lo que me acaban de decir en la producción. ¿Desde dónde nos están viendo con el sistema de streaming de Deportes Misiones TV a través de Canal 6? Maneja con la pelota Zárate de Gros, no hay falta, dice el árbitro. Castillo que no puede, se le escapa afuera. Marca el lateral Sergio Díaz. Busca Cabrera, la peina Cabrera. Corre tardíamente Santiago Benítez, con el pie la saca Lunceski, apurado. Se le escapa afuera. Va Pico Doval, que tiene el 2, pero que juega como lateral, y Mazacote, que tiene el 4, juega como primer marcador central. Bueno, ahí está la indicación que me hace en la producción, que habitualmente lo hacían Cafú y Aldair, modificando esos números. Y claro, los brasileros, el 2 juega de 4 para nosotros y el 3 juega de 6. El 6 juega de 3, perdón. Y bueno, el 3 y el 4 van adentro. Perfecto. Un buen dato. Hay falta sobre Ayala, está cobrando el árbitro. Lindo tiro libre para la picada y otra vez se repite la escena. Suben Mazacote, Chávez, Sergio Díaz, ya llegó Pico Doval. Todos ellos tienen goles de cabeza, ojo. En el arco donde están los hinchas de la picada, la verde amarela, ahí alentando a sus jugadores. El tiro libre que lo va a hacer de la derecha, si no me equivoco, Urunaga. Sí, Urunaga con el envío. Atención, busca de arriba la picada. Se defiende Guaraní con todos sus hombres prácticamente metidos en el área porque los dos defensores en la barrera están a 1 metro de ella. Atención, da la orden. Centro al segundo palo, llegado Doval, cabeció por arriba. El cabezazo de Pico Doval se va por arriba del travesaño. Ahí lo vemos. En la reiteración de la maniobra, el cabezazo de Doval que se va por encima del travesaño tras el centro ejecutado por Urunaga desde el costado derecho, en otra aproximación de la picada que le responde a Guaraní de alguna manera con esta llegada que ha tenido tras el tiro libre. Pelota larga de Aranda que se escapa afuera. Saludos desde Inglaterra nos están enviando. Ya les voy a decir quién nos está mirando desde Inglaterra. El que nos está viendo es Martín Benítez. Como siempre, pegadito a la sintonía de Canal 6 en esta producción de Deportes Misiones TV. Siguiendo Azul la picada. Ataca Facundo Cabrera, busca la línea de fondo. Colocó el centro. ¡Oh! Llegaba Ventos. Devuelve Darío. La corre Chávez, de cabeza despeja. Busca la pelota Ventos. Rechaza Castillo. De cabeza Roa. Se viene atacando Monzón Cabral por la derecha. Combinó con Almirón. Se va acercando al área. La pelota le pegó en el tobillo. Y la saca del fondo Ventos. Caía Zarza con Urunaga. Darío Cardoso la mete contra la izquierda para Báez.
Anticipo de Pico Doval que se cayó. Báez con el centro pasado. Almirón la bajó de pecho. Le va a pegar. Tiene que acomodarse. La sacó. Le pega Zárate de Gros. Punto penal. Rúa. Que saca un disparo mordido. Que termina en las manos del portero Fragueiro. Nunca le quedó cómoda la pelota cuando la bajó de pecho tras el centro de Báez. Alan Almirón. Y después el remate de Roa. Que como ustedes ven, no tenía posibilidades de acomodarse mejor y le pegó como pudo. El jugador de Guaraní, Antonio Franco. Sale mal, Fragueiro le pega más para arriba que para adelante. Cabecea para atrás, Zarza. De cabeza la saca Mazacote. Domina Guaraní. Juega Aranda. Se viene Báez. La pone encortada para Monzón Cabral. Le pase muy largo, sale Fragueiro y controla. Díaz que traslada. Pide que se acerquen sus compañeros. Se asocia en el juego con Santiago Benítez. Le rebotó la pelota. El control fue muy largo. Recuperan Alan Almirón. Combina con Castillo. Juega para Báez. Se viene el zurdito Báez. Escapó al piso. Barre Chávez. Después despejó Pico Doval. Con el pecho Villalba. Se viene Castillo. Traba con todo. Díaz. No, me parece que no pasó. Sinceramente, voy a pedir la repetición. Me parece que no pasó nada en esa acción en la cual chocaron, uno por tratar de despejar y otro por ir a buscar la pelota. No pasó nada, pero créanme que no pasó nada. Y la misma impresión que me dejó en la acción en la cual despejó Díaz y en la cual que queda ahí tomándose el tobillo, puede ser que le haya rozado en el despeje, pero de ninguna manera Díaz le pegó al jugador de Guaraní. No pasó absolutamente nada. No sé qué opina mi comentarista, claro. No, estamos de acuerdo, Roberto. En el golpe de vista, en la jugada, me pareció exactamente lo mismo. Puede haber habido un roce, pero típico de fútbol. Nada para que quede tan sentido Castillo, que se va a recuperar enseguida. Cuando cruce la línea para afuera de la cancha va a estar recuperado. Buenos minutos de Guaraní en lo último. Empezó a aparecer más Almirón, se conectó Zárate, Báez. Empieza a funcionar un poco más el circuito de la delantera de la franja. Empieza a ser un poco más claro el equipo local. Empezó a inclinar un poquito la cancha, a tomar un poco más de color franjeado del partido en los últimos minutos. Qué lástima que no pueden ver la repetición los jugadores y el árbitro, ¿no? Que el VAR no está implementado para estas acciones, pero no pasó nada, sinceramente, de entrada. Bueno, uno jugó alguna vez al fútbol, ¿no? Y se da cuenta que no le erramos tan feo, ¿no? Y además estamos, es cierto, estamos muy cerca del lugar donde se produjo la incidencia. No pasó absolutamente nada. Y bueno, y fruto de esto es que salieron corriendo los dos como si ya están listos para jugar un partido completo de nuevo a partir de este momento. A propósito, estamos en 14 minutos del primer tiempo. El placar cerrado en el Clemente Argentino Fernández de Oliveira. Aranda con el lateral, la busca Alan Almirón. El despeje corto, la saca larga Zarza. El pase será del arquero Lunceski, que pretendía llegar a Santiago Benítez. Saca es Lunceski. Busca Zárate de Gros. De cabeza más alto saltó Sergio Díaz. Lateral que tiene que hacer Castillo. Uno de los implicados en aquella maniobra en la cual parecía que pedían cadena perpetua más o menos para el pobre Sergio Díaz. La manda al lateral en el último metro de la cancha. Sacará Federico Castillo. Juega corto para Monzón Cabral, lo pelea Zarza, le gana finalmente Ventos. Zarza, pelota larga, atención muy libre, aparece el Tote de la Sala, 2 contra 2, se acelera, se acelera, 2 contra 2, 3 contra 2, porque llega, y en la izquierda llegaba Santiago Benítez, cerró justo a tiempo Aranda, la pelota rebotó en él. Le faltó decisión a Tote Nayala para llegar más libre al área de Guaraní Antonio Franco. Maneja la pelota Urunaga. Tiraba un taco, después la pelota le rebotó en él cuando la devolvía Emanuel Báez. Saque de banda. Desperdició un buen contragolpe la picada. Sí, es cierto, lo decíamos hace un ratito, Guaraní se endulza, va en la búsqueda como corresponde, impulsado por su gente y los últimos minutos fueron buenos del equipo de Abaca, pero tiene que tener el cuidado en la contra. En este caso estaba muy solo Ayala, que no pudo resolver de la mejor manera, es cierto, tenía opciones de pase, hizo bien la cobertura de la defensa de Guaraní, pero es un llamado de atención. Pelota que busca Zárate de Gros, hace la personal hacia adentro, no puede Díaz,
La juega Roa. Corre Zárate de Gros, el ex El Brete. La engancha, pasa de largo Zarza. Se rehace Chávez. Choca. Bueno, Zárate de Gros y Castillo. Bueno, si los jugadores no colaboran, no habrá posibilidad de que tengamos un buen arbitraje. No pasó absolutamente nada. Flores lo va a llamar a Castillo. Vamos a ver la repetición otra vez. Ahí, mete la mano, pero de ninguna manera hay una agresión ni un golpe. Mete el brazo arriba. Es cierto, Chávez, más de lo debido, es cierto. Le doy la derecha en eso. Pero de ninguna manera hubo un golpe como para que el jugador de Guaraní gesticule de esta manera y trate de confundir al árbitro que está cerquita y a su asistente. Muchachos, colaboremos todos por un fútbol mejor. De lo contrario, seguiremos mal. Cuando, a ver, hay un jugador de Guaraní que tiene un problema físico, me parece, ¿eh? Quique Villalba con un problema muscular, si no me equivoco, ¿eh? Problema muscular para el más experimentado de los jugadores que tiene Guaraní, Antonio Franco. Un problema a resolver. Ahí se acerca Zárate de Gros y Alan Almirón para hablar con Ariel Abaca, el técnico de Guaraní, Antonio Franco. Y también se acerca Ventos. Ahí lo ven a Abaca conversando con Zárate de Gros. Seguramente para indicarle algo para que no haga como lo que sucedió en la última jugada. Y también se acercó ahí amonestado Castillo. Perfecto, ¿eh? Perfecto. Por más que se enojen los plateístas de Guaraní, perfecto lo de Luis Flores, ¿eh? Perfecto. No se puede simular tanto. Amonestado el primero del partido a los 17 minutos, Federico Castillo, número 4 de Guaraní, Antonio Franco. Ya había simulado algo cuando sucedió aquel choque con el jugador Sergio Díaz. Y a los 18 minutos, repetimos, ha sido amonestado el jugador Federico Castillo. No va más Quique Villalba. Con el 16 a la cancha, Nahuel López. Veremos cómo se rearma. Guaraní ahora se ha retirado del campo de juego el número 6, porque Nahuel López es un volante casi delantero. Cardoso va a central. Bueno, vamos a ver cómo se acomodan, Roberto, pero en principio lo veo a Darío Cardoso. Darío Cardoso se corrió rápido a la defensa, quedó de 2 de primer marcador central. Y el caso de López va a acompañar por afuera. Manu Roa se cierra un poquito más para que luego Zárate también cumpla el volante, la función de doble 5 con Roa y López por ahora por afuera. Vamos a ver cómo se ubican, pero por el momento entonces Darío Cardoso se va de primer central en Guaraní. Ahí estaba Mauro Heider a través de Canal 6 en esta producción integral de Deportes Misiones TV, contándoles cómo se para ahora Guaraní, Antonio Franco, con esta modificación, la primera del partido obligada. Problema muscular en el anterior, en el recto anterior de Quique Villalba, y el ingreso de Nahuel López con el retroceso a la saga central de Darío Cardoso. Pelota al área, atención, cabeceó Facundo Cabrera, sale el Lumuseski, con seguridad domina, la manda larga, la carrera de Ezequiel Monzón Cabral. Solo contra 3, se va Cabral, puerta de área, se acomodó, apuntó, y no pegó en el travesaño, pegó en el travesaño. Pegó en el ángulo. Pegó en el ángulo. Solo contra el mundo Ezequiel Monzón Cabral armó una jugada bárbara. No tenía pase para nadie. Todos sus compañeros estaban mirando. ¿Qué es lo que hacía el chiquitín? Y poderoso el chiquitín. Vaya si lo es. Sacó este tremendo remate que pegó en el ángulo de Fragueiro, que miraba nada más, ¿eh? Había levantado los brazos Fragueiro como diciendo, por favor, soy Fragueiro, no me peguen. La pelota dio en el ángulo. Se salvó de milagro. La picada, la más clara del partido, fue para Guaraní, Mauro. No hay peor cuña que la del mismo palo, dice el dicho. Lo marcabas hace un rato, decías, va a tener Monzón un duelo particular con sus ex compañeros. Gran jugada armó, es solo contra el mundo, 3 defensores. El arquero mereció gol, pero esto es fútbol, Roberto. Alan Almirón, que maniobra, ataca a Guaraní, que ha sido más ambicioso. La abrió para Nahuel López en su primera intervención. Va al 16, coloca al centro, rebota en Díaz. Saque de costado, van 20. Primer tiempo casi 21. 0-0 el partido. Vivimos los cuartos de final de la Liga Posadeña. Se ha ido Quique Villalba, repetimos, lesionado, ha ingresado Nahuel López.
Lateral que hace Castillo. Centro de Alan Mirón, rebotó la pelota en Sergio Díaz. A ver, para mí rebotó, ¿eh? En esta creo que se equivoca Esquivel, ¿eh? En esta creo que se equivoca Esquivel. Tienen razón en el reclamo los jugadores de Guaraní. Para mí, así como recién estuve elogiando la terna arbitral y al árbitro en particular, en esta Esquivel para mí, no sé si no lo vio, pero fue clara la forma en que la pelota pegó en la espalda de Sergio Díaz, que es más, se iba hacia el área porque sabía que era córner, ¿no? Totalmente, digo, además en este caso el problema y el enojo de los jugadores y de la gente responde a que el juez de línea está al lado. Si nosotros que estamos de acá lo vemos y además también escuchamos el rebote en el hombre de la picada, ¿cómo el juez de línea que está al lado no lo ve? Comparto que no es para... A ver, reclamar, es un tiro de esquina, es una jugada de cierto riesgo, pero tampoco es para reclamar la corrida que hizo Almirón de correr 15, 20 metros para ir a reclamarle cara al juez de línea. No es para tanto, pero es cierto que es un error muy grosero, pues está al lado la jugada en sí. Sergio Díaz que cabecea, no podía Ventos, pelota afuera. El saludo para Iván González, que nos está viendo en Londres. Gracias, Iván, por el aguante. Ahí están los hinchas de la franja, que cada vez son más. Crecen y crecen y crecen. En la cabecera César Napoleón Heró. No puede. Zarza, traba. Díaz tirándola afuera, lateral. Castillo, Alan Almirón. Busca a Ezequiel Monzón, revienta a Sergio Díaz. La tarjeta amarilla que le sacaron a Castillo sirvió para que nadie más a partir de ese momento siguiera fingiendo alguna falta. Y en eso le damos totalmente la derecha al árbitro Luis Flores. Cabecea. Exactamente. Hay que dedicarse a jugar y dejarse de complicarle la vida, el trabajo a los árbitros. Por eso que tuvo mucho valor la tarjeta que le sacaron al número 4 de Guaraní, Antonio Franco. La hace muy bien Báez. Ataca Guaraní, que es más. La ponían cortada, cierra. Hay un rebote, una carambola, busca Mazacote desde el piso. Gana Chávez, saca hasta la mitad de la cancha Sergio Díaz. Volvía de Lobza y Cabrera. Domina Guaraní territorialmente, tiene más la pelota, es más ambicioso. Y a esta altura Heidel, con 23 minutos, me animo a decirle, metiéndome en su terreno, que hasta merece la diferencia. Sí, juega mejor decididamente Guaraní, no ha generado sobre el arco rival en función de lo que juega. Tiene mucho más la pelota, genera circuitos. Mirá cómo baja Almirón a dar una mano para jugar. Ahora Cardoso como central, todos tocan la pelota. Guaraní es más que la picada y empieza a justificar sin duda que a esta altura pueda pasar al frente en el marcador. Ataca Sabana, viene el centro. No llegaba por el medio Monzón. Revienta justo Díaz antes que el ingresado Nahuel López. Volvía del offside Monzón Cabral. La saca Mazacote. La busca Ventos, la tiene Nahuel Ventos. Se apoya en Sergio Díaz, revienta Díaz. 24 van, 0-0. Darío Cardoso con mucha elegancia. Amagó para adelante, salió hacia atrás. El Lunceski con los pies fuera del área, el arquero de Guaraní. Darío Cardoso devuelve Sergio Díaz. Un pelotazo sin ton ni son que será del arquero Lunceski, que la baja como Messi más o menos en la mitad de la cancha. Zárate de Gros, que bajó unos metros, la pisa Cardoso ante Santiago Benítez. Aranda, corta Pico Doval, toca corto con Ayala, la tiene Carlos Ayala, perdió con Zárate de Gros, la hace muy bien Zárate de Gros para Emanuel Báez, se viene Báez, ataca Guaraní, Nahuel López recibe, se despliega a lo ancho de la cancha por la derecha Guaraní con Castillo, el toque para Almirón, el capitán tocó corto, para Roa, a punto de zurda, tiró, rebotó en el cuerpo de Mazacote, que se quedó sin aire y se va a caer. No, siguió erguido, ataca otra vez Guaraní, domina Guaraní, López, Roa, el ex Mitre la sacó contra la derecha, la llegada de Castillo, libre de Castillo, atención, la jugó por bajo, ay, la quiso hacer de lujo Monzón Cabral. Se la hace rebotar en él Sergio Díaz. Salida de arco. Favorable al conjunto visitante. El partido sin goles, pero hay amenaza, hay pronóstico de emociones en el Estadio Clemente Argentino Fernández de Oliveira. Definitivamente, ahora sí, Roberto, después de estos últimos minutos hay dominio de Guaraní, maneja mejor la picada.
maneja mejor la pelota, perdón, que su rival, presiona en distintos lugares de la cancha, no lo deja jugar al conjunto dirigido por Benítez, es mejor Guaraní en este pasaje y claramente empieza a justificar estar al frente del marcador. Pero por ahora estamos 0-0 con la vuelta del público. Ganaba Cardoso en las espaldas de Santiago Benítez, lateral para Guaraní. Pide un minuto Luis Flores para que se refresquen los jugadores. Para el partido el árbitro. A ver, creo que para que se refresquen, si no me equivoco, ¿eh? Sí. No entendían algunos jugadores lo que quería hacer el árbitro. Chávez que se acerca para decirle algo. Al juez también le hacen lo mismo Mazacote y Pico Doval para indicarle alguna cuestión. Le dice, váyate tranquilo que yo cobré lo que era correcto. Le dice Flores, bueno, está bien, te creo. Le dice Mazacote, pero poco convencido, claro. Se van los jugadores a refrescar. Estamos en casi 27 minutos de este primer tiempo. Un partido que realmente hasta aquí es emocionante y que no nos está defraudando, Mauro. Sí, prácticamente no da descanso el partido. Es cierto que en los últimos minutos ha sido mucho más de Guaraní que de la picada. La franja ha justificado el dominio y tal vez de poder llegar a la ventaja no lo ha conseguido. Tuvo esa muy clara con Monzón Cabral, que hasta acá es un poco la única gran chance que hemos tenido en el partido, pero después juega mejor, hay asociaciones. Zárate está jugando muy bien, lo veo muy lúcido también y muy suelto en el juego a Báez en Guaraní, sacándose hombre con uno o dos hombres en la gambeta y soltando la pelota, no engolosinándose. Lo de Monzón Cabral, que cuando aparece está muy encendido. De Alan Almirón no hay mucho que decir, tal vez falta un poquitito más del capitán en la definición, no poder estar más en el último tramo de la cancha para encontrar el gol. Guaraní juega mejor, tal es así que casi no has nombrado tanto a Cabrera como a Benítez en la delantera de la picada, muy poco. Lo de Ayala también. Digo, los hombres que influyen y deben aparecer para el juego del conjunto visitante prácticamente no han tocado la pelota y eso da el diagnóstico del partido. Lo domina Guaraní, por ahora no hay goles, merece un poco más el equipo de Abaca. Ya repasamos los suplentes en un minuto nada más. Lateral que va a ser Castillo. Juega Almirón, un rebote. La saca Urunaga. Corre Facundo Cabrera, llega el Luseski. Como un defensor rival, la pelota va a caer al área. Antes cabecea para un costado Mazacote. Y la saca fuera de la cancha con otro cabezazo Sergio Díaz. Nahuel López. Castillo. Nahuel López. El toque para atrás. Manuel Roa. Cardoso recibe. Levanta la pelota Cardoso, busca a Almirón de cabeza, corre Ezequiel Monzón Cabral, pone el cuerpo, evita el córner, sacándola fuera de la cancha Sergio Díaz. Nahuel López con el lateral, el ingresado en Guaraní. Dejó a Castillo, el número 4, combina con Alan Almirón, el capitán hacia atrás, busca a Roa, rebotó la pelota. Sale Santiago Benítez, adelantó demasiado la pelota y perdió. Cortó Zárate de Gros. Se viene Manuel Báez. Foul. Le comete Zarza. Lindo tiro libre. En forma frontal al arco. Casi ideal para un diestro. Aunque también un zurdo le puede pegar. Atención. Crece el aliento para el equipo de Ariel Abaca. Tenemos 16 metros al área grande. Otros 10, 26, 27 metros, 28 quizás también. Hacia el arco de Fragueiro. 3 hombres en la barrera que custodian palo izquierdo del portero. Perfilado Roa. Zárate de Gros de derecha. Y Roa de zurda. Zárate de Gros me parece. La barrera, no es un problema con la barrera. Es con Aranda, que me parece se estaba empujando allí con el jugador Zarza. No, Urunaga. Urunaga y Aranda, los dos, llamados al orden. Lo va a poner en penitencia. La próxima van al rincón y lo llevo de las orejas, dice Luis Flores. Atención. Quedó solo Zárate de Gros. Abierto en la derecha para sorprender por las dudas Roa. ¿Será remate al arco o centro? A ver, ¿qué hace? Un paso más atrás la barrera. Reacomodada por el árbitro. Va Zárate de Gros. La pone contra el área. Llegó al Almirón. La buscaba, la pifió. Le quedó a Zárate, la volvió a pifiar. Saca Ayala.
Sale, atención, escapa Santiago Benítez. ¡Ay! Le rebotó la pelota, le quedó muy atrás. Y la sacó por un costado. Finalmente, el jugador Darío Cardoso. Ataca la picada, mano de Toten Ayala. En la derecha, tiro libre. Que ya hizo rápidamente hacia adentro, Zárate de Gros. La cambia hacia la izquierda, Roa. Hacia la derecha, quiero decir. Escapó, Alan Almirón está en el área, tiró. La pelota rebotó en Chávez y se va al córner. Tercer tiro de esquina para la franja. En este primer tiempo. Cuando vamos ya 31 y medio casi. Manu Roa le va a pegar desde la derecha con perfil cambiado. Los 3 córneres fueron desde este lado. Uno en forma corta jugado para el propio Roa, que vuelve a hacerlo corto. Monzón Cabral desde el área la saca hacia afuera. Roa solo por adentro. Zárate de Gros coloca el centro. No la pudo peinar Alan Almirón y salió el arquero Fragueiro. Se equivocó Fragueiro, anticipa bien Aranda. Pelea Santiago Benítez. Gana Santiago, la sacó para Tote Ayala. El autopase no tiene suerte. Corta bien Darío Cardoso atrás con el arquero el Lunseki que va a devolver. Los suplentes de Guaraní. 12 Rodrigo Ríos, 13 Augusto Wolheim, 14 Luca Moyano, 15 Laureano Villalba, 17 Denis Benítez. Monte, ahí casi la roba Facundo Cabrera, pelea Urunaga, chocaba y finalmente dando una mano Roa soluciona todo el problema defensivo que habían armado en la salida los jugadores de Guaraní Antonio Franco. Suplentes en la picada. La tiene Zarza. Ventos, centro al área, sale Lunseski. El 12 César de Jesús, 13 Gonzalo Ventos, 14 Diego García, 15 Fernando Sánchez, 16 Gustavo Martínez, 17 Rodrigo Arévalo, 18 Ernie Prado. El equipo de Claudio Benítez saca hacia adelante Zarza. Ya devolvió el fondo de Guaraní. La manda Roa contra la derecha. Pica Almirón en las espaldas de Sergio Díaz. Está en el área. Tiró, rebota en Díaz y se va al córner a los 33 minutos. Cuarto tiro de esquina. Todos desde la derecha para la franja, que ha sido una constante. Ha atacado, yo no recuerdo, centro de Báez desde la izquierda después. Mauro, acordate. No recuerdo otro ataque de Guaraní por el costado izquierdo. Todo lo ha hecho por la derecha. Le va a pegar Manuel Roa. Va a la franja por el primer grito de la tarde. Centro al segundo palo, pasado cabezazo. Desviado de Báez, llegando en las espaldas de Ayala. Sí, claramente es el lugar donde más cómodo se siente Guaraní. Ha encontrado mejores asociaciones. El ingreso de López, Almirón que se tira por este sector, lo que puede sumar Roa. En general, el lado derecho ha estado muy bien, aunque el otro sector va y se digo, hay que activarlo más seguido. No lo han buscado tanto, pero está jugando bien también. A ver, esto da como resultado lo que venimos diciendo. Guaraní juega mejor. Estoy mencionando de corrido a todos los jugadores de la mitad de cancha de Guaraní. En ese sector del terreno lo domina el conjunto de Ariel Vaca el juego. Buena pelota puesta por Chávez. Vento con el centro, devuelve. Bien plantado en el cierre. El zaguero central Velázquez. Falta de Zarza sobre Zárate de Gros. Amonestado Zarza. Primer amonestado, número 5, Ramón Zarza. A los 34 minutos de este primer tiempo, el primer acrílico amarillo para un jugador de la picada, Ramón Zarza. El número 5 por esta infracción sobre Zárate de Gros. Todavía no estaba dada la orden, dice el árbitro, todo para atrás. Acomoda a Darío Cardoso. Ramón Zarza, repetimos, amonestado en la picada. Anteriormente había sido Federico Castillo por simulación en Guaraní. Velázquez, Cardoso, Castillo, Cardoso. Pelota contra el área, busca a Báez, arriba de cabeza sacándola a Chávez, revienta, complementando el despeje Sergio Díaz, cabecea para adentro Santiago Benítez. Muy tibio lo de la picada en ofensiva, en este primer tiempo. Saca el Lunseski, corta Chávez, combina con Urunaga, Zarza que se rebalaba, se adelanta Velázquez, combinaba con Nahuel López, marca Zarza, el recientemente amonestado, tirándola por un costado, saque de banda.
a los 36 minutos casi de este primer tiempo en Villa Sarita por Canal 6. Estamos viviendo el fútbol de la Liga Posadeña en esta producción integral de Deportes Misiones TV. Se viene Aranda, coloca el centro, evita el córner, sacándola después Carlos Ayala. Zárate de Gross. Roa, centro al área, entró Monzón Cabral, le picó la pelota muy rápida, llegó Cabral de todas maneras. ¡Ah! Y el anticipo de Báez, rematando o pretendiendo en realidad dominar la pelota, se escapa por línea de fondo. Saque de meta, favorable a la picada, pelota larga para Cabrera, foul le comete Velázquez al defensor, al delantero. Bueno, último minuto, se ha emparejado un poco el partido, ya no hay tanta llegada sobre los arcos, ha avanzado unos metros en el terreno la picada, sigue siendo más claro lo de Guaraní, pero por lo menos el equipo visitante ha intentado salir de ese asedio y me imagino también tomando un poco de respiro. Guaraní ha presionado mucho, ha corrido mucho, el calor es importante y eso también va a jugar en contra en lo físico. Me parece hasta natural que la picada pueda salir un poco más en este pasaje del partido. Tiro libre para la picada, se repite por tercera vez la escena en este primer tiempo. Urunaga para ejecutar, todos los grandotes a buscar de arriba, viene el centro. Falta en ataque, le están cobrando a Mazacote. Adoval, bueno, perfecto. Adoval entonces. Cuando lo veía por el piso Mazacote, por eso me parecía que él. La sacó rápido el Lunceski con el pecho. Zarza. Cayéndose después para atrás Chávez con el pie Fragueiro. Corre Carlos Ayala de cabeza, se la pretendía llevar. Hay lateral, pero para la picada. Está indicando el árbitro Luis Flores. Todavía no ha podido hacer pie la picada en este primer tiempo. Ha dominado el partido Guaraní. No ha generado, salvo aquel remate de Monzón Cabral que pegó en el ángulo, no ha generado demasiado, es cierto, frente a Fragueiro, pero ha dejado la sensación en estos 38 minutos que se van a cumplir que ha sido un poquito más el equipo de Abaca. Doval, la busca Santiago Benítez, allá la quiero decir, en el puesto de Benítez. Pelea Urunaga, lucha Zarza, Mazacote, Doval. El despeje le va a caer a Urunaga. Buena pelota de Urunaga para la llegada de Ventos. Se animan los hinchas de la picada a ilusionarse. La sacó hacia atrás para Díaz. Viene el centro de primera. Devuelve. Bien plantado Darío Cardoso. Igual a contra. ¡Ay! No pudo. Ezequiel Cabral. Monzón Cabral. Se adelanta Leonardo Chávez. La pone para Doval. Picó al área como centro delantero. Chávez viene el centro. Devuelve justo a tiempo Velázquez. Apurado la saca Aranda. Corre Monzón Cabral, arriba Mazacote de cabeza sacándola afuera. A la tribuna Humberto Tono Pérez, hoy despoblada de público, está golpeado. Allá arriba me parece que Cabrera, el número 11, quedó golpeado. A los 39 minutos se interrumpe el partido para que lo atiendan al 11 de la picada, al ex Sporting de Santo Pipó, que está ahí caído. El árbitro Luis Flores autoriza el ingreso de la sanidad para que lo atiendan. Se quedó sin aire, aparentemente Facundo Cabrera. Ahí lo están reanimando. Primero es Lunceski, el arquero de Guaraní, que se dio cuenta que la pelota le había pegado en el bajo vientre, como decía Muñoz, ¿no? Un poquito más acá en los tiempos, en los testículos, ¿no? Correctamente dicha la frase. Le pegó en el bajo vientre, decían los viejos relatores, cuando no se animaban a decir lo que hoy nos animamos otros, fundamentalmente los más jóvenes, ¿no? Ya se reanuda el juego, juega Cardoso, busca a Nahuel López, se tropezó con el balón, llega a los dominios del arquero Ramón Fragueiro. 40, se cumple en primer tiempo 0-0 en Villa Sarita. Ahí está Facundo Cabrera, pasa el tanque Cabrera, la manda para un offside de 3 compañeros que no intervinieron. La sacó Lunceski con el pie. Cardoso. Zárate de Gross. Bien Zárate de Gross. Arrancó y pasó la mitad de la cancha. Roa. Solo Aranda. La pelota para el 3. Ataca Guaraní. La pide en el área Alan Almirón. Viene el centro. Llegó Alan Almirón. La pelota está en la puerta del área. La busca Monzón Cabral. Un rebote. Se la llevó con la mano, dice el árbitro. Tuvo mala suerte Ezequiel Monzón Cabral
en ese sombrerito que intentó hacer. La pelota rozó en un jugador de la Picada y después le pegó en el brazo al número 9 de Guaraní. Por eso correctamente el árbitro sancionó. 41 se cumplen. Saca Fragueiro, muy solo Ayala como extremo. Atención, hay 4 hombres cerca del área de Guaraní. Ya se frenó todo. Doval, Zarza, Cabrera, Abaca, que da indicaciones justamente diciendo a su dirigido, ojo, como habíamos quedado parado en la jugada anterior que yo les decía. Sale Roa, Castillo, atrás con Cardoso, saca Cardoso, ahora primer marcador central. Domina Alan Almirón, el capitán. Levanta la pelota que ya está cortando y devolviendo Chávez. Cabecea Urunaga, juega Ventos, Urunaga. De taco para quién, el hombre invisible. Ahí está Chumpi Benítez dando indicaciones. Junto a su hermano Claudio Benítez, que es el técnico de la Picada. El lateral ya lo hicieron. Revienta la pelota a la mitad de la cancha Cardoso. Arriba Monzón Cabral ganando. Mazacote de cabeza que se le alcanza al arquero Fragueiro. Ya no presiona tanto Guaraní. Como decía Mauro Hedel, seguramente reservando energías. Porque es demasiado lo que se exprime desde lo físico un equipo que presiona tan alto y que corre tanto, ¿no? Castillo que cabecea más para arriba que para adelante. Vuelve a despejar corto. Juega Sergio Díaz. Busca a Ventos. Arranca Ventos. Se la pellizcaba Cardoso. Gana Zarza. Pasa Nico Zarza. Un rebote con suerte. Le quedó para Díaz. Tocó para Santiago Benítez. Devolución para Díaz. Controla la pelota al piso. Va Darío Cardoso. La gente en la platea le dice: bien Dari, bien Dari. Saque de banda. Después que bajen la pelota desde el alambre con púa donde había quedado colgada. Saca Sergio Díaz. Lateral para la Picada. 43 casi. Santiago Benítez que la tiene. Gran jugada personal. Se metió al área. Escapó. Última línea. Salió el arquero. Piden penal. Piden penal. Siga, siga. Siga, siga. Ay, ay, ay. Acá va a haber una amarilla para Urunaga. Tarjeta amarilla para Urunaga. Urunaga se lo llevó por delante al árbitro, pero en el límite de la expulsión. El reclamo de Urunaga, que entendió que hubo penal en esa jugada, que vamos a ver si podemos repetir. Amonestado el número 7 del conjunto de la Picada, Ezequiel Urunaga, por protestar. Fue muy airado el reclamo a los 43 minutos de este primer tiempo. Una gran maniobra personal de Santiago Benítez, que ya vamos a ver, chocó con el arquero, reclamaron penal. Es un choque, no hay penal de ninguna manera. El arquero Lunseski lo trabó correctamente, se jugó la vida el arquero, pero no existió falta de ninguna manera. Además, los dos van a disputar la pelota. Absolutamente de acuerdo, Roberto, con vos. Absolutamente lícita la jugada. Ahí la vemos. Gran jugada de Santiago. Le quedó un poco atrás la pelota por la marca del defensor y cuando quiso el Lunseski va a la pelota. Digamos, puede haber un golpe, pero es lo mismo que ir a trabar en la pelota lícitamente los dos al balón. No pasó nada, bien el árbitro. Y Urunaga, el árbitro lo amonestó por no echarlo. Porque después de que lo amonestó, Urunaga lo siguió de la misma manera. No sé si no lo volvió a pechear. Urunaga, a ver, uno entiende que en el fragor de que por ahí saco y me cobran un penal, pero no pasó nada. Puede estar golpeado Benítez seguro, pero la jugada fue absolutamente lícita, cuestión de fútbol. Dos jugadores disputando la pelota lícitamente. Ganó el Lunseski, que después pudo haber quedado en algún rebote, pero no me pareció falta de ninguna manera. Así analiza Mauro Heider a través de Canal 6 en esta producción de Deportes Misiones TV. Esta acción en la cual, repito, recibió la tarjeta amarilla Ezequiel Urunaga, que tranquilamente pudo haber sido expulsado por el árbitro y amonestado también el Lunseski, el arquero. Sinceramente no sé por qué en esto. Porque le siguió hablando, reclamando además la discusión con el rival y también amonestado Ventos ahora en la mitad de la cancha, el hombre de la Picada también, así que el arquero de Guaraní y el 10 de la Picada, anótelo también en la lista. Perfecto. Tiempo cumplido. Tenemos en el estadio de Guaraní Antonio Franco. Veremos cuánto más adicionará el árbitro, porque seguramente habrá más tiempo agregado por cuando se refrescaron los dos equipos.
Y además esta circunstancia en la cual terminó con un pedido airado de penal por parte de los jugadores de La Picada y 3 amonestados. El arquero es Lumseski, el 7 Ezequiel Urunaga y el 10 Gonzalo Ventos. Pica el partido, se pone lindo. Imagino un segundo tiempo a todo o nada, ¿eh? Un segundo tiempo a todo o nada. Acá no hay mañana, solo para uno. Lateral para La Picada, los hinchas de Villa Cabello quieren hacerse sentir en la cabecera de la calle Ivanovsky. Lateral que hace Sergio Díaz, devuelve de cabeza, bien plantado Velázquez. La busca Zarza, Leo Chávez con el centro, devuelve de cabeza Cardoso, cabezazo al área, la busca Facundo Cabrera, se la llevó, tiró. El remate se va desviado cuando le cerraba el camino Aranda y también Velázquez. Saque de arco, se termina el primer tiempo, 47 van. Cardoso, no hay más tiempo, pita el árbitro. Se ha terminado el primer tiempo. Damas y caballeros, amigos de Canal 6, en esta producción de Deportes Misiones TV, estamos viviendo los cuartos de final del torneo clasificatorio de la Liga Posadeña de Fútbol. Con los reclamos de quienes se sienten perjudicados y de aquellos que también entienden. Ahí le trata de explicar Santiago Benítez de que fue penal. Santiago querido, decía en alguna estrofa, en alguna letra de la canción Leo Dan en la década de 70. Santiago querido, bueno, lo invitaría a que venga a mirar la repetición de la jugada. No fue penal de ninguna manera. Que terminó golpeado, seguramente que sí. Se va Guaraní de la cancha. Envuelto en aplausos el equipo de Abaca, que ya lo va a explicar Mauro Heidel. Me parece que fue un poquito más que La Picada. Se van hacia los vestuarios también los árbitros. No hay goles por ahora. Están 0-0 Guaraní. La Picada adelanta parte de su comentario, Mauro. Primer tiempo que ha sido, como lo graficaba Roberto en el comentario, no en el relato en realidad, un poco más para Guaraní Antonio Franco, sobre todo en la primera parte, se acomodó mejor, se acomodó más rápido en el terreno del equipo de Abaca y empezó a generar algunas sociedades importantes que después, es cierto, tal vez no pudo traducir en oportunidades de gol. Tuvo esa de Bento, con la particularidad de que Guaraní jugó mejor de manera colectiva, pero la gran chance la tuvo por una jugada individual de Ventos, que encarando a 3 defensores y al arquero casi abre el marcador. Pero después Monzón Cabral, perdón, Ventos es jugador de La Picada, Monzón Cabral, perdón, el que tuvo la gran chance, porque se la fabricó él. Pero después le costó a los dos, más allá de que Guaraní fue un poco más, presionó mejor, apretó mejor y estuvo más cerca de abrir el marcador. Pero en definitiva ha faltado puntería. A lo último, bueno, se picó un poco, como decía Roberto, como decimos en el barrio, pero plantea ya la posibilidad de lo que será seguramente un gran segundo tiempo. A la pausa nos vamos a través de Canal 6. Ya volvemos con Deportes Misiones TV al Estadio Clemente Argentino Fernández de Oliveira. Por ahora no hay goles entre Guaraní y La Picada.
Volvemos al estadio Clemente Argentino Fernández de Oliveira. Volvemos a Villa Sarita, esperando por el regreso de los equipos al terreno de juego. No hay goles por ahora en el inicio de los cuartos de final del clasificatorio de la Liga Posadeña. Mañana van a jugar en Mitre, Bartolomé Mitre y Huracán, otro de los partidos. En Corpus van a jugar Deportivo Corpus y Brown. Y en Santo Pipó, Sporting frente a Colectiveros. En resultados que actualizamos por el torneo provincial de la FEMIFU, está ganando la visita en cancha de Mitre. Olimpia San Antonio le está ganando 1-0 a Andrés Guacurarí en el primer tiempo de ese partido que se está jugando, repetimos, en el barrio Rocamora, en la cancha de Mitre por el provincial, que otorga una plaza al Regional Federal Amateur. Saludos para Hugo Capi Romero, que nos está viendo y acompañando a su sobrino, el 4 de Guaraní, Federico Castillo. Cuando regresa la picada, y los jugadores de Guaraní están haciendo un regenerativo para arrancar el segundo tiempo a las órdenes del profesor Nelson Kelly-Bing. Los árbitros esperando la mitad de la cancha. Veremos si hay cambios. La picada sin cambios. Guaraní tampoco. Solo aquella modificación del primer tiempo cuando se fue lesionado Quique Villalba y entró en su lugar Nahuel López. Tendrá que mover la picada en este segundo tiempo. ¿Qué espera del complemento? Mauro Heidel, nuestro comentarista por Canal 6. Bueno, habrá que esperar. Seguramente el equipo visitante intentará revertir un poco lo que ha sido esa tendencia, ¿no? Con la franja que fue protagonista y que de a rato jugó mejor. Veremos si en el segundo tiempo puede imponer su idea el conjunto de la picada. Y bueno, en el caso de Guaraní, tratará de mantener el mismo camino seguramente y tratar de abrir el marcador, porque lo mereció de a rato si no lo consiguió. Si no, habrá penales. El saludo para Mauro Gómez, que nos está mirando en Santo Domingo, en República Dominicana, viajando hacia la cancha donde juega dentro de un ratito, nos dice a las 18 de Argentina. Señores, pita el árbitro, ya se juega el segundo tiempo. Sale Chávez con un largo pelotazo, corre allá la atención. Cierra Aranda, revienta con el pie Lumuseski. Amonestado, recordamos, en el final del primer tiempo. Arriba Chávez con la pierna derecha. Zarza para atrás. Saca Díaz. Largo envío que busca Santiago Benítez. Devuelve Darío Cardoso. Corta Zarza. La manda Zarza, habilitado Cabrera, atención. Pica Cabrera y puede ganar, atención. Se viene Cabrera, marca Aranda, foul. De Cabrera sobre Aranda, indica el árbitro. Luis Flores. Tiro libre. Hace el Museski. Aguanta bien Alan Almirón. Corre Alan Almirón, llega primero Mazacote, pone el cuerpo Mazacote, la deja salir afuera. Lateral para la picada. Después de este partido, aquí va a jugar el equipo femenino superior de Guaraní frente a Atlético Posadas, mientras vemos los suplentes cómo comienzan a moverse en Guaraní Antonio Franco. Los de la picada por ahora están todos sentados junto al cuerpo técnico. Gana Aranda. Roa se equivoca en el pase pretendido jugar para Nahuel López. Cortavento, se adelanta Díaz. En offside está aquí por el medio Santiago Benítez. Gana Ventos, arranca Ventos, la ponen cortada, habilitado esta vez, Benítez está, tiró por abajo, la pelota cruzó toda la puerta del área chica y no llegó Cabrera. Era remate al arco de zurda, Santiago. Era remate directo del número 9, no sé qué quiso hacer. No quiso ser egoísta, pero le salió mal el centro muy largo en procura de Facundo Cabrera, que nunca llegó. Ahí vemos la reiteración. Habilitado Santiago Benítez. 3 dedos, mandó un pase para adentro, pero muy largo. Se lo perdió la picada en la más clara del equipo de Villacabello, Mauro. Le faltó el egoísmo del delantero, lo que bien decía. Era remate al arco de zurda, ¿no?
sentado desde acá es fácil, pero era para buscar el arco, le sobró en este caso generosidad. Para ejecutar tenía que ser de zurda el pase, quiso derecha con 3 dedos. El ejemplo claro es el de Di María en las eliminatorias, ¿no? En Venezuela no le salió, en el Monumental sí, fue una gran asistencia, terminó siendo gol de Lautaro Martínez, recordamos, en offside. La misma jugada, en este caso intentó Santiago, no le pudo dar el efecto necesario para que esa pelota le llegue a Zárate, pero bueno, arrancó activo y un poco mejor la picada del segundo tiempo. Revienta Urunaga, libre aparece Ventos. La baja Ventos, amaga para adelante, se frena, sigue Ventos, va al piso limpiamente ganando Darío Cardoso. Y sale Zárate de Gros, la tiene Zárate de Gros, aplica el freno, toca atrás, Cardoso que la cambia a la mitad de la cancha con Báez, Roa, Alan Almirón, bien Guaraní, se viene Almirón, foul, no hay falta, dice el árbitro de Pico Doval, quedaba dolorido. Alan Almirón, para nosotros había sido falta, para el árbitro no. Saque de costado que tendrá que hacer Aranda. Con sus manos localiza a Nahuel López, la pisa. Sale muy bien Nahuel, escapa a la marca de Mazacote, pero no puede con Doval. Lateral que va a ser el número 2. Recibe Chávez. Chávez la hace rebotar, atención, casi se la roba Alan Almirón, pero resolvió muy bien. Mazacote era el que lo obstaculizaban. Hay mano de Cabrera en la mitad de la cancha. Roa, Báez, lucha y gana Zarza, sale bien Nico. Ayala, Zarza, traba y gana Roa. Nahuel López, Almirón apuntó a la calle, Ivanovski, pero fue buena. El remate de media distancia siempre es bueno cuando sorprende. Sí, sin duda, un buen recurso. Además, un jugador como Alan que le pega bien a la pelota, la habían construido bien. Y además es terminar la jugada, ¿no? Es fundamental también eso. Y el remate de media distancia debe ser un recurso, algo que muchas veces no se utiliza. A veces en nuestro fútbol posadeño no ayuda a la cancha, en este caso es la excepción, la de Guaraní sí ayuda, así que probar desde afuera también debe ser una alternativa. Un remate que no fue del todo bueno, pero bien en la jugada Alan Almirón para desmarcarse, ¿no? Ahí veíamos la repetición. El juego se reanuda, corría Ventos, cierra Darío Cardoso que está jugando un gran partido como primer marcador central. El utilitario Darío Cardoso. Salió mal la picada, la pone Roa. Corre Alan Almirón, de cabeza se la alcanza a su arquero Fragueiro. Pico Doval que sale. Foul al pasar le comete Ezequiel Monzón Cabral. Tranquilo, le dice Flores a Manu Roa, que había tirado la pelota lejos del lugar donde debía ejecutarse el tiro libre para la picada. Ernesto Mazacote para entrarle a esa pelota. Por Canal 6 de Posadas, estamos en esta producción integral de Deportes Misiones TV, viviendo los cuartos de final de la Liga Posadeña. Pelota larga, marca Aranda. De cabeza la saca fuera de la cancha el 3. Saque de manos que va a ser Francisco Pico Doval. Buscaba Ayala, lo anticipa bien ganando Báez. Zárate de Gros para atrás. Aranda que la saca muy fuerte y hacia el costado, al lateral, sin que pudiera tomar contacto con la pelota Alan Almirón. Busca Facundo Cabrera, lo aguanta Velázquez, le gana otra vez Aranda, bien Aranda. Roa, Báez, la pisa Báez, foul de Zarza, que está amonestado, recordamos. Tiro libre para Guaraní Antonio Franco, lo va a hacer Iván Velázquez. Toca Zárate de Gros, atrás con Cardoso. Corta Pico Doval, para atrás Ayala, complicándolo a Mazacote que devolvió de chilena, arriba de cabeza Roa. La bajó bien Monzón Cabral para Báez, Báez para Monzón Cabral, está en el área, la pone para adentro. No llegó a Almirón, cerró justo Díaz. Iba a la contra, ganó por potencia el tanque Cabrera. Escapa por la derecha, remando la cancha, se viene Santiago Benítez, marca Aranda. Gran partido de Aranda.
Sí, jugando muy bien el lateral izquierdo de Guaraní, haciendo un buen partido. La particularidad de Guaraní, los dos marcadores centrales habitualmente son volantes en la mitad de la cancha, no tanto Velázquez como Cardoso, a partir de la modificación que debió hacer por la lesión de Kiki Villalba, ¿no? Saque de manos que hace Totten Ayala, arriba el Lunceski. Es mía, dice el arquero y gana. A los 8 minutos casi del complemento, gran pelota para Alan Almirón, lo vio adelantado el arquero, lo quiso sorprender, le salió un globo en definitiva, que ya controló Fragueiro. Recibe Urunaga. Mazacote. Doval, anticipado por Báez. Traba Doval tirándola fuera de la cancha, saque de banda que hace Báez. Busca a Monzón Cabral, la domina. La tiene Monzón Cabral, descargó corto con López. De memoria quiso jugar por la derecha con Castillo. Allá le gana Ventos, adelantó mucho la pelota que se le va afuera. Saque de banda para Guaraní Antonio Franco. 8:30. El placar sin abrirse en el estadio Clemente Argentino Fernández Oliveira. Para atrás Velázquez con su arquero, el Lunceski. Cardoso era el que en definitiva jugaba, no Velázquez, que estaba posicionado de segundo marcador central. Chávez, que la manda profunda para Carlos Ayala. Le ganó ¿quién? Aranda. Impecable en la marca. Sale muy bien Báez. Pasó ante la marca de Zarza. Sigue Manuel Báez. Combinó con Alan Almirón. Descargó en la derecha para López. Apuntó, tiró, rebotó en Díaz. Pirueta al arco. Rematando desde lejos. De Zárate de Gros. El remate que se va lejos. Pero fue buena la intención del número 7 queriendo sorprender. Tras el rebote que hubo en la puerta del área. Saca el arquero. Doval para Ayala, que vuelve a perder con Aranda. Sacó Iván Velázquez. Para atrás, cabecea Doval. Devolvía Mazacote, chilena de Zarza. Anticipo de Darío Cardoso. De cabeza Zárate de Gros para atrás. Castillo recurre a su arquero Lunceski. Comienzan a moverse también los suplentes de la picada. Le pega el Lunceski. Largo envío que devuelve de cabeza Pico Doval, justo donde están moviéndose los jugadores suplentes del equipo de Villacabello. Ahí lo tienen ustedes. En la conducción integral del aspecto técnico del ingeniero Tommy Zapata. Se viene Aranda, escapó y al córner se la está tirando el número 4. Mazacote. Quinto tiro de esquina para Guaraní Antonio Franco. Quedó dolorido allí el jugador de Guaraní. Aranda en esa proyección que terminó en córner. Ya se recuperó, vuelve a la cancha. Le va a pegar Zárate de Gros en el córner. Desde la punta izquierda con perfil derecho. Es el primero con esta particularidad. Todos fueron desde el otro lado. Zárate de Gros, centro cerrado, el primer palo, devolvió allá, la completó Doval. Viene Roa pegándole un rebote, puerta de área, le cayó para Velázquez. No tiene perfil, la saca hacia afuera con Castillo. Apurado por la marca de Ventos, ganó Castillo de Guapo, viene el centro, arriba devolviendo Chávez. La peinó sacándola del área como puede Zarza. Gana Monzón Cabral, marca Díaz. Domina otra vez Guaraní. La tiene Roa, la pone al área, atención, se viene Báez y al córner. Se la pellizca justo a los 11 minutos del segundo tiempo Sergio Díaz. Sexto tiro de esquina para Guaraní. Esta vez desde el extremo derecho con perfil cambiado le va a pegar Roa. Se animan los hinchas de Guaraní. Se ilusionan con este centro que va a caer. Cuando llegue la pelota aquella esquina de Ivanovski y Ramón García. Acomoda Manu Roa. Hay un jugador de la picada que se ata los botines en plena área grande. Era Sergio Díaz, quien justamente salvó las papas cuando se venía Emanuel Báez. Dará la orden el árbitro Luis Flores, que observa los agarrones en el área. Roa con el córner cerrado al segundo palo. No llegó por poco Báez, la sacó como pudo Urunaga. Domina el balón Monzón Cabral, coloca el centro, puerta de área, saca Zarza. No hay nadie. Corta Velázquez, domina Guaraní.
Velázquez la pone muy larga. No podía llegar nadie de sus compañeros. Saque de portería para el conjunto visitante. A los 12 minutos y medio de este segundo tiempo. Todavía no hay emociones, no hay alegrías, no hay tristezas en Villa Sarita. Y si se mantiene el resultado, claro, habrá penales. Sin apuros parece Fragueiro. Por ahora sabe que lo está superando el rival en el control, en el territorial. Y esto, por supuesto, que es tomado de alguna manera para tratar de reacomodar las líneas. Tomarse un descanso de ese asedio, ¿no? Devuelve Aranda, cabecea cortando la mitad de la cancha Zarza, recupera Nahuel López, arranca López, la pone para adentro, no llega Monzón Cabral. Sí, Mazacote, con elegancia sale Mazacote. Dos enganches, pasó con Díaz, toca Ventos, se equivocó Ventos, le regaló la pelota a López que se viene por la derecha, se frena, cambia de perfil, retrocede con Castillo, miró para el área, colocó el centro para nadie, devuelve de cabeza Mazacote. Desde el piso intentaba Zárate de Gros, cortó Ayala y arranca, atención, y se escapa Santiago Benítez por adentro, la pide Cabrera, si lo ve, viene el centro, intentaba Cabrera, gran marca de Aranda. Esos aplausos son para Aranda, excepcional el número 3. Ganó Urunaga, escapa Urunaga, ataca la picada, hace la personal foul de Darío Cardoso. Y se toma un descanso, es un alivio, es un oasis en el medio del desierto este tiro libre. Sin lugar a dudas, porque otra vez Guaraní es mejor, la picada intentó en el arranque del segundo tiempo, pero la franja otra vez tomó las riendas, maneja el partido, la pelota, el tiempo, la cancha. Lo único que no maneja el equipo de Abaca es lo que da la clasificación, ¿no? Es el resultado. Esto sigue por ahora 0-0. Porque la franja, si bien maneja y juega mejor, no ha logrado traducir eso en oportunidades sobre el arco rival. Casi 15 minutos del segundo tiempo, 14:30. Tiro libre para la picada, le pega Urunaga por bajo, un buscapié, devuelve a Alan Almirón, el capitán. Anticipo de Mazacote, no, de Zarza, la que la manda al área, atención, está habilitado allá, apareciendo Sergio Díaz en la izquierda, como extremo. La devuelve de cabeza Aranda, de gran partido el número 3, que me parece está algo extenuado, algo cansado, lo vemos a ese trotecito dentro del área. Ha hecho un gran esfuerzo físico al 3. Díaz con este lateral arriba de cabeza despejando. Zárate de Gros, recupera Ventos, lo marca Nahuel López, la tiene Ventos. Chávez, Zarza, ahí con algo de suspenso. Chávez. La manda contra la derecha para Ayala. Atención que viene Doval por adentro. No lo vio Ayala de una. Tocó con Urunaga. Urunaga ahora sí para Doval de primera. Ay, no, pues ahí quedaba Doval. De primera intentaba buscarlo a Carlos Ayala. Estaba todo invalidado por la posición adelantada del número 2 de la picada que juega como lateral derecho. Velázquez que sale con Cardoso. Nahuel López. El pase es muy largo para Castillo. Se le pierde afuera. Todavía no hay variante, no hay nadie que se mueva. Saque de banda que ya hicieron Urunaga. Díaz. Recibe Zarza. Urunaga. Amagó para la derecha, salió para adentro. La tiene. ¡Ay! Complicó la salida el jugador Zarza. Con el pie Fragueiro se equivocó, le regaló la pelota a López. López tocando corto con Roa, otra vez con López, miró para el área, la pone para adentro, la busca a Báez, la domina Báez. Báez tocando para Roa, foul de Urunaga, tiro libre. Tiro libre para Guaraní, Antonio Franco, ideal para Alan Almirón. Se preparan los hinchas de la franja. Acomodan sus gargantas. Saben que hay perfume a gol. Si pasa la barrera, puede ser el primero de la franja. Yo le pongo la ficha a Roa. Usted marcaba bien Alan Almirón. Dos alternativas, uno con zurda, el otro con derecha. Es más para un zurdo esto, por eso voy con Roa. Pero es una gran chance que nace de un error de defensivo general. La suficiencia con la que intentó salir jugando la picada y hasta displicencia en algún momento. El pase atrás. Fragueiro que quiso jugar, la terminaron perdiendo y este es el resultado, un tiro libre de mucho valor para Guaraní. A 21 metros del arco, atención si pasa la barrera.
Roa de zurda será, no Almirón como pensé. Roa para gritar el primero de la tarde. Se agazapa contra el palo derecho. Fragueiro que le pide a sus compañeros de barrera que se abran para que pueda ver. Va Manuel Roa, tiró, pegó en la barrera y la revienta Chávez. Era para Almirón eso, que me perdone Manuel. Saca el Nuseski con el pie, la manda larga. Y va Almirón, atención. Habilitado Almirón, la pone a la puerta de área. Está en ella el jugador Báez. La sacó para Monzón Cabral, tiró, rebota. En Zarza, no puede devolver. Doval y desde atrás el árbitro Flores dice que hay falta de Manuel Báez. El enojo del hincha de Guaraní, ¿sabe una cosa? Lo entiendo absolutamente. Porque en esta reiteración que vamos a ver, nunca hubo falta. Nunca. Se tropezó Doval cuando quiso devolver con el cuerpo del jugador de Guaraní que estaba retrocediendo de la maniobra. No hubo falta. Pero claro, todo se protesta, ¿no? La pones Ayala para Benítez en offside. Tiró la chique la defensa de Guaraní. Bien, atentos los defensores. Sí, cada vez más difícil poder defenderlo al árbitro. Mirá que lo hicimos en aquella primera, que tratamos de decir que lo hizo bien. Y de ahí fue para abajo, declinando. La falta que cobró recién el árbitro es insólito. No entiendo cómo alguien puede cobrar infracción de esa manera, con todo el respeto que le tenemos al árbitro. Un anticipo, una marca perfecta del hombre de Guaraní para quitar la pelota en ataque. Bueno, corren los minutos y cada vez es un poquito más. Me parece que la dupla Benítez va a tener que buscar una respuesta rápida en el banco de suplentes porque adentro de la cancha no la consigue. El diagnóstico del segundo tiempo es el mismo que el primero. No hay juego en la mitad de la cancha de la picada, dependen exclusivamente de que Zárate aguante alguna, de alguna inspiración que tuvo Benítez, que en algún mano a mano pudo generar alguna chance, después desde lo colectivo en el juego no apareció nunca, Guaraní sigue siendo más y hay que buscar una respuesta. Se viene Bento, la pone para adentro, para Santiago Benítez, picó Ayala, apuntó Benítez, tiró un rebote en Aranda, le quedó para Ayala, otro centro, la bajó Cabrera, habilitado de media vuelta, tiró un rebote, le volvió a quedar a Cabrera. Con la mano, dice el árbitro. Cuando rebotó la pelota en Velázquez, después se la llevó con la mano Cabrera. Y eso es lo que cobra el árbitro. Ya vemos la repetición. Ahí está. Cabrera que remata el rebote y ahí le pegan la mano. Perfectamente Luis Flores. Tiene razón. Es tiro libre para Guaraní que ya hicieron. Corre Monzón Cabral. Encaró la marca de Díaz. La tiene Monzón Cabral. Puerta de área. Se acomodó para la zurda. La sacó corta para el remate. Sin potencia de Nahuel López. Que se pierde lejos de la portería del arquero Fragueiro que va a hacer la salida de arco. A los 20 minutos del segundo tiempo. 0 Guaraní. 0 la picada. Parece que nos vamos rumbo a los penales de a poquito. Yo no descartaría que pueda aparecer el gol de alguno porque Guaraní juega un poco mejor. La picada, insisto, cuando Benítez, como la recién me parece se equivocó Benítez, ser más un pase para Ayala que probar al arco, pero reclamó derecho de autor porque está jugando bien Benítez. Las veces que intentó enganchar y encarar, se ha sacado un par de defensores encima, está jugando bien, pero a veces se encuentra muy solo. Pero bueno, le está faltando la generación a la picada. Guaraní la tiene, pero no profundiza. Almirón, Zárate de Gros, Monzón Cabral, de Gros. Zárate de Gros, López, recibe Zárate, la tiene Zárate de Gros, coloca al centro un rebote y la va a sacar Zarza. Va la respuesta a la picada, combina con Santiago Benítez. No hay nadie en la derecha de la picada. Mirá Totén Ayala donde estaba. Toca con Doval, se complicó Doval, le robó, ¡ay! Se gana la amarilla. Se complicó solo Cabral, Doval quiero decir. Le cometió infracción a Monzón Cabral y a los 21 minutos del segundo tiempo, otro amonestado en el equipo visitante, el número 2, Francisco Doval. Al minuto 21 del complemento, cuarto amonestado en la picada y tiro libre para Guaraní. Zárate de Gros de derecha. Al arco me pregunto, acá Roa para un centro debería ser. Conversó con Báez, Zárate de Gros que se levanta las medias. Dos hombres custodiando Urunaga y Zarza en el palo derecho de Fragueiro. Zárate de Gros al arco y el arquero que la manda con un manotazo al córner. Cuando se le complicaba porque la pelota le había picado antes. Séptimo tiro de esquina para Guaraní, el tercero del segundo tiempo. Le va a pegar Zárate de Gros. Desde la izquierda con perfil derecho. Da la orden Luis Flores.
Lo hizo corto, combinó con Monzón Cabral, la sacó para Zárate de Gros, devolución para Monzón Cabral, centro sobre el arco y está cabeceoso afuera. ¡Ah, no! No me pase la repetición porque en una de esas es gol y yo no lo grité. Lo que se acaba de perder Báez es increíble. Increíble centro. El segundo palo solo, pero solo para soplarla y salir gritando. El cabezazo de Manuel Báez se fue abriendo tras este centro de Monzón Cabral. Ganó en el segundo palo. El 11 no es el número ganador en la ruleta. Es difícil decir esto después de la jugada, pero todo bien hecho. Pero no, es difícil decirlo. Guaraní, A ver, te dejo esta vez. Y se va otra vez Guaraní, más cerca del primero. Intentaba y pierde esta vez Emanuel Báez y va a la contra. Se viene Urunaga, traba Urunaga y pierde con Velázquez. Recupera Cardoso, ya merece el primer gol del partido Guaraní. Combinaba con Castillo. Castillo tocando corto con Monzón Cabral. Un rebote le volvió a quedar a Monzón Cabral. Cardoso, Monzón Cabral, toca y toca Guaraní, va por más, combinó con Báez, se abre Aranda y bajan los aplausos de los plateístas. Aranda miró el área, colocó el centro, la peinó, gol, pasó todo al área chica y allá evita el córner el arquero Fragueiro. Bueno, definitivamente Guaraní merece la ventaja, eso ya queda más que claro. Decía en la anterior, es difícil decir que está todo bien hecho cuando no terminó en gol. El fútbol tiene estas cosas, algún capricho hizo que el cabezazo de Báez no termine en gol, pero buscó el palo más alejado, nada que hacer para el arquero, después de haber salido jugando en una pelota corta, sin apurar en un tiro de esquina, con una sucesión de pases, para generar el movimiento de la defensa y la distracción del rival, que pierda alguna marca. Finalmente eso pasó. Lo único que no pasó fue el gol. Por eso, insisto, decir que fue perfecta la jugada suena mal, pero fue perfecta. No siempre es necesario que el fútbol termine en un grito de gol y en la expresión masiva que espera el hincha de Guaraní, o esperaba el hincha de Guaraní porque fue jugada de su equipo, en ese caso para decir que estuvo bien hecho. Hay veces que las cosas se hacen bien, pero no termina como uno quiere y este fue el caso. Mereció Guaraní el 1-0, lo merece, juega mejor y ya es tiempo de los dos equipos, pero sobre todo de la picada de reaccionar y buscar algo en el banco. Hay jugadores que están cansados, y lo veíamos a Doval recién tratar de recuperarse, lo mismo del lado de Guaraní, pero claramente es la picada el que tiene que tratar de resolver algo desde el banco, porque desde adentro de la cancha sigue siendo muy inferior. A los 24 minutos, cuando veíamos la repetición de ese remate de lejos de Monzón Cabral, que controló muy bien el arquero Fragueiro, el partido que se detuvo, ahí vemos de nuevo, mientras comentaba Mauro Heider a través de Deportes Misiones TV, el remate de Monzón Cabral, y sin inconvenientes en dos tiempos controló Fragueiro. Está dolorido, me parece, no sé si va a poder seguir el 4. La va a sacar Aranda, de gran partido. 0-0 está el juego en Villa Sarita. Llegamos a los 25 y medio. Toca Zárate de Gros, combina con Aranda. Zárate de Gros, Aranda. Está muy dolorido Castillo. Me parece que se va de la cancha Castillo ya. Mazacote la manda fuera de la cancha de cabeza. Muy dolorido Castillo, Queda con 10 Guaraní momentáneamente. Está muy dolorido Castillo, para mí lo tiene que cambiar a Vaca. Está entre dolorido y acalambrado. Allá la que la manda para adentro. Marca Zarza. La corre Nahuel López. Llega primero Cabrera, le puso el cuerpo y ganó el tanque. Y va el tanque Cabrera. Por adentro pide la pelota Bentos. Libre a la derecha está Santiago Benítez. Pelota para Benítez y canto gol. Benítez y canto gol. Tiro afuera. Lo erró Santiago. Lo erró Santiago. Una gran contra de la picada. Era el gol de la clasificación. Ganó por potencia Cabrera. Bento le puso el gol, pero a la carrera. Era cruzarla y salir gritando, se demoró. Santiago Benítez y la mandó afuera, le pegó derecho y otra vez va Santiago Benítez. Salió el arquero, pero ya está todo invalidado por falta contra Zárate de Gros. Se ha perdido la mejor chance del partido la picada. Sin duda, la elaboración, bien por Cabrera que aguantó, bien por Bentos que habilitó. Mal por Benítez que no decidió. Debería decidir, encarar y sacar el remate. Se tomó un segundo de más, dio tiempo a la reacción de la defensa de Guaraní y es por eso que terminó el conjunto local. Gran oportunidad
el partido, Guaraní juega mejor, arriesga en ataque, pero deja espacios si los puede aprovechar la picada. Y otra vez se va la picada, pelota para el tanque, la tiene Cabrera, la pisa, la aguanta Cabrera, imparable Cabrera, escapó, va por la izquierda el tanque, al piso va, tirándosela por un costado. El jugador, creo que, ¿quién era? Aquel, Baez, no, Monzón Cabral, mirá dónde apareció Monzón Cabral. Trataba de ubicarlo por la posición en la cancha, el centro delantero estaba allá, dando una mano. Lateral que tiene que hacer Sergio Díaz. Volvió Castillo a la cancha, sí, otra vez con 11 está Guaraní. Lateral que hace Sergio Díaz, sacó de cabeza a Darío Cardoso. Le pega como viene al arco. Urunaga, lejos de la portería, defendida por el arquero Lunceski. A los 28 minutos de este periodo final, 0-0. A Vaca me parece que le está pidiendo a Kleinivin que apure algún cambio. Se vendrán modificaciones en Guaraní. Todavía los hermanos Benítez no apuran ningún cambio. Mientras tanto la tiene Nahuel López, sacó con Castillo. Veremos cómo está Castillo. Parece que bien. Atrás con el arquero Lunceski. La pide corto Cardoso. Recibe Darío. Toca corto con Roa. Roa con Aranda. De gran partido va el 3. Pasa al ataque, se viene un jugador de Guaraní, ya les voy a confirmar quién. El toque de Monzón Cabral, viene Aranda, Monzón Cabral, se abre Aranda a la izquierda para recibir, prefiere pasar al ataque él, combinó con Alan Almirón. Recibe Iván Velázquez, como extremo izquierdo estaba Aranda, prefirió tocar con Zárate de Grosso otra vez, Velázquez domina Guaraní, pero no ha podido todavía concretar ante el arco de Fragueiro. López, Velázquez, Monzón Cabral, Cardoso. Dos cambios se vienen en Guaraní. A la cancha el 17, Denis Benítez, y el 18, Lautaro Monte. Robó la pelota Nico Zarza. Rebotó en Velázquez, se escapa afuera. Vamos a presentar los dos cambios. En Guaraní, Antonio Franco. Cuando van casi 30, 29 y medio de este segundo tiempo a la cancha, el número 17, Denis Benítez. Se va el 4, Castillo. A la cancha Denis Benítez con el 17. Y el número 18. Se va el 16. Bueno, Monte a la cancha con el número 18. Se va el número 16. Nahuel López, que había reemplazado al lesionado Quique Villalba. Los cambios cuando ya van 30 minutos de este segundo tiempo y el partido está cerrado sin goles. Aunque hubo varias situaciones como para concretar alguno de ellos. Primer cambio en la picada. Con el número 17 a la cancha se viene Rodrigo Arévalo. Veremos quién es el que sale sustituido cuando ingrese el otro tanque. Se va Urunaga. Se va Urunaga, el número 7. De buen despliegue Urunaga, Sí, Urunaga siempre es de esos jugadores siempre rendidores. Veremos cómo arma ahora el medio campo, la dupla Benítez. Imagino que el propio Arévalo será el que ocupará ese lugar, ¿no? Para ayudarlo a Zarza ahí en la mitad de la cancha, en la contención. Pero sí, buen partido de Urunaga, cansado, además amonestado. Bueno, fue la opción para la modificación. Pasamos la media hora del complemento. Gran caño de Nico Zarza. Le robó la pelota a Baez, que tuvo la más clara de Guaraní de cabeza, que se le fue al ladito del palo izquierdo de Fragueiro. Sale Manu Roa, la pone bien para Baez y pinta lindo para Guaraní. La cambia de frente para el recién ingresado Monte. El toque corto hacia adentro para Benítez, Denis Benítez. A punto Roa, le pega a las manos del arquero. Fragueiro, que me parece algo sintió y se lesionó. Me parece Fragueiro, me parece que está dolorido. Atención con el arquero de la picada. Allí la tiene Benítez. Combina con Monzón Cabral. Descargó corto para Roa. Pasó al ataque Aranda. Va el 3, como toda la tarde, ganando siempre. Impasable en la marca y muy preciso cada vez que se proyectó. Ahí lo vemos a Fragueiro elongando en su pierna derecha. A ver, pide que lo atiendan. Ahí se tira Fragueiro. Hay lateral para la picada. Pero
paran el partido para atenderlo a Fragueiro, que está con evidente gesto de dolor. Me parece que le tiró arriba, ¿eh? Atención, ¿eh? Me parece que no va más. Vemos el remate de Manuel Roa, la contención de Fragueiro, y ahí, ¿ve? Cuando se esfuerza para ir a buscar la pelota, recoger la pelota, ahí le tiró en el posterior, me parece, ¿eh? Ahí está el problema de la pierna derecha. El remate, la contención en dos tiempos, y cuando se apoya, se afirma en su pierna para ir a buscar la pelota, ahí sintió el tirón. Y el arquero suplente es César de Jesús, por las dudas. Sí, obviamente, y rápidamente ha ido a moverse. La picada ya tenía planeada otra modificación. Vemos que se vendrá, me parece es el número 18 el que se viene a la cancha. 13, perdón, es el número 13 el que se viene, Gonzalo Ventos, el que se vendrá a la cancha con la camiseta número 13. Veremos qué modificación. Bueno, recordemos, hay 5 cambios, así que no hay problema con los entrenadores, por eso no lo han frenado. Lo están atendiendo. Para mí, Fragueiro, si sigue, es pura voluntad, porque no puede seguir. Clarito el gesto que hizo cuando hablaba con el árbitro, esto de sintió como que se rompió, me parece desgarro sí, me parece desgarro lo que sintió, o por lo menos algo muy cercano. Si sigue, insisto, de pura voluntad, porque se ve que está realmente complicado, incluso hasta para levantarse. Bueno, se viene el cambio en la picada, el segundo a la cancha con el número 13, Gonzalo Ventos. Veremos quién se retira en el equipo de Claudio y Leopoldo Chumpi Benítez cuando ingrese el número 13. El 11, se va Facundo Cabrera. A la cancha el 13 entonces, Gonzalo Ventos. Se retira uno de los tanques, Facundo Cabrera, el ex delantero de Sporting de Santo Pipó, que abandona el terreno y va arriba, 2 Ventos para atacar. Cuando Luis Flores está pidiendo, a ver, está golpeado ahora, no, estás con un problema muscular, Pico Doval. Problema muscular para Pico Doval. Está calambrado en su pierna izquierda el número 2. Se acerca al árbitro, le dice, precisa atención, sí, me duele mucho, no puedo. Y me parece que no va más, y se va a ir Pico Doval. Sí, se va a ir Doval, me parece que se viene el número 16 a la cancha. Hablo de Gustavo Martínez, claro, Gustavo Martínez. Se vendrá a la cancha Agusti con la número 16. Se irá Pico Doval. Bueno, y ahí hay que ver, puede jugar el mismo Martínez de lateral o puede ir de lateral Mazacote y él de central, digo, son alternativas que se abren. Entonces el 16 a la cancha. Ahí está Doval, que hace rato ya estaba dolorido y que bueno, finalmente no va a poder seguir. Se enojó la gente de Guaraní, ¿no? Porque Doval esperó que se levante el arquero para tirarse él, para seguir enfriando un poco el partido, ¿no? Exactamente. Gustavo Martínez a la cancha con el 16, se va a ir Pico Doval. Ahí se retira el experimentado defensor. Me parece que va a ir de 4 Mazacote y que va a ir Martínez de segundo marcador central y Chávez va a pasar de primer marcador central. Ahí me parece ahí van a estar hablando. Ahí se están ordenando la defensa, ahí habla Chávez. No, allá la pasa de 4, Mazacote de 2, Chávez sigue de 6 y va de 3 Gustavo Martínez y se va a la mitad de la cancha Sergio Díaz. Ahí está, lateral que hace el recién ingresado Martínez, no pudo Sergio Díaz. Cortaba metiéndola a Benítez, un largo pelotazo de Denis, que será del arquero Fragueiro. Veremos cómo está Fragueiro, si le puede pegar a la pelota. A ver si le pega Fragueiro con la pierna derecha. No, con la mano la saca. Totén, Ayala, las juega muy bien, atención, habilitado Gonzalo Ventos. Se viene Gonzalo Ventos por la derecha, por adentro viene Santiago Benítez, viene el centro. Devuelve Darío Cardoso. La baja Manuel Roa, arriesgó, cayó, no hay falta. Pelea Gonzalo Ventos. La gana Manuel Roa. La saca para Aranda. Aranda para Báez, con elegancia. Jugó a Zárate de Gros. Localiza en la derecha Denis Benítez. Benítez para Monzón Cabral, encaró la marca de Chávez. Se viene el rapidito. Marcó Leonardo Chávez a los 36,5, 0-0, segundo tiempo. Nos vamos a penales. Benítez que la cambia. Anticipo de Mazacote saliendo del fondo. En offside estaba así. Sí, volvía de la jugada. Dormido Santiago Benítez. Es indirecto para Guaraní, hace Velázquez. Roa.
Ahí la perdió y se va. Zarza, salió el arquero Luseski, trabaron los dos. Falta del arquero y atención. Falta, le cobraron al arquero. Y está molestado. Si está molestado se va, Atención. Cobró falta del arquero sobre Nico Zarza que se iba mano a mano. Le pide todo, la picada, la expulsión del arquero de Guaraní, Antonio Franco. Y si el árbitro aplica el reglamento, lamentablemente Guaraní se va a quedar con 10. Sí, tarjeta amarilla, roja. Roja directa. Roja directa. Vemos la jugada. Ahí está. Para mí chocaron los dos, Para mí chocaron los dos, Fue un choque. Para mí fue un choque. A ver, ahí llegan los dos. Los dos, Zarza y el Luseski. Para mí... Roberto, a ver, para mí incluso hay falta de Zarza. Porque mirá la repetición. El Luseski llega antes. El Luseski llega a la pelota. Para mí ni siquiera es falta de Luseski. Es una pelota de un cruce hasta normal, pero si hay falta es de Zarza para mí. Fíjate, ahí está la repetición. El Luseski llega antes. Después hay un choque, no sé. Bueno, el choque ni siquiera. claro. A ver, por eso digo. El choque no es para falta, claro. Bueno, ni siquiera falta, a lo mejor. Puede hasta no ser falta si querés. Pero si hay falta de alguien, es de Zarza. Para mí está mal lo que hizo el árbitro acá. Se equivocó, puede pasar. Se va expulsado. El arquero es Luseski. Con roja directa. El árbitro entendió que directamente fue infracción, uso indebido de la fuerza, ¿no? El término que se aplica en esta circunstancia cuando se va a disputar una pelota. Se aplicó ese criterio, es lógico que lo pueda expulsar. Pero para nosotros, repito, después de ver, claro, una y otra vez la repetición, ni siquiera hubo falta. No, y mucho menos roja directa, Roberto. Ese detalle que mencionás vos en el comentario es aún más clave. Menos roja directa. A lo sumo podrías llegar a pensar en una amonestación, pero no me parece falta de ninguna manera. El Luseski llega antes a la pelota, después hay un cruce, el choque. A ver, Zarza queda dolorido como sale de la cancha, es lógico, pero insisto, me parece que es producto del juego. Puedo estar equivocado, pero para mí no hay infracción, y si la hay, era amarilla, ni siquiera roja directa. Bueno, se tenía que ir expulsado. El choque fue bravo, seguro. Zarza puede estar dolorido, pero no me pareció la roja directa para el arquero de Guaraní. Bueno, queda con 10 la franja. Ha sido expulsado su arquero. Los dos están momentáneamente con 10 porque Nico Zarza está fuera de la cancha siendo atendido en su tibia derecha. Y a la cancha va a entrar el arquero suplente, Rodrigo Ríos. Y se va el recién ingresado número 17, Denis Benítez. Rodrigo Ríos a la cancha por el 17. Todo esto sucedió a los 39 minutos del segundo tiempo. Puede ser un clic en el partido. Guaraní se queda sin su arquero titular y el partido parece que se encamina a los penales. Sí, una jugada, insistimos, que la vamos a tener que discutir, debatir. Yo insisto lo mismo, para mí llega antes el Luseski, los dos van fuerte a la pelota, hay un cruce, hay un choque, pero me parece también producto del partido. Puede haber imprudencia de alguno de los dos, pero no me parece del arquero Guaraní, que incluso, insisto, para mí llegó antes al balón. Tiro libre. Santiago Benítez pasó, la toca Ventos, allá la jugada preparada, no llega Benítez, devuelve. Bien Zárate de Gros, pelea Zárate de Gros, cae. Lo enganchó al pasar a Gonzalo Ventos, offside. Ahí de Gonzalo Ventos, el otro era Nahuel Ventos, el que intentaba acá en la acción anterior. Es salida indirecta para Guaraní, Antonio Franco a los 41 del complemento. Pide volver Nico Zarza. Pide volver Nico Zarza para que otra vez la picada queda con 11. Mientras tanto te cuento, Roberto, ya hay un clasificado a semifinales. Jorge Gibson Brown golea 4-0 a Deportivo Corpus como visitante. Gran actuación del equipo de Suírez. En Corpus ganando. Y acá pelota larga para Gonzalo Ventos en offside. Sí, Gonzalo Ventos estaba en offside. Parecía que estaba habilitado Santiago Benítez, a quien esta vez no lo habilitaron. Volvió Zarza, la picada queda con 11. Quedan 3 minutos y medio, más lo que agregue Luis Flores. Agrego un datito más, goleada de Capri, rugby, estamos hablando del Super 8, 33-9 sobre Lomas, que se enfrentaban hoy en cancha de Capri, así que ampliamos ahí un poquito la información también con el Super 8. Perfecto, Deportes Misiones TV a través de Canal 6, en todos los rincones del deporte. Y ni bien terminamos la transmisión,
usted en nuestro sitio web y en todas las redes sociales Deportes Misiones la información actualizada, las fotos, las imágenes. Un datito más, lo empató Guacurarí, lo gana Olimpia San Antonio otra vez 2-1 en cancha de Mitre. Aquí arriesgó más de la cuenta Monzón Cabral. Velázquez para atrás a su arquero Río, primera intervención, 42,5. La sacó con Velázquez. Viene Aranda, va Aranda. El potente Aranda se mete en campo rival. Jugó para adentro, un rebote corto, una carambola, le cae a Alan Almirón. Arranca Alan y pasa Alan. Sigue Alan, marca Arévalo. Zarza. La pone larga, atención, va Nahuel Ventos habilitado por adentro, está Gonzalo Ventos, está el gol de la picada Ventos, tiro gol. ¡Gol! ¡Gol! De la picada. Nahuel Ventos, el número 10, en una gran corrida que encontró mal parado al fondo de Guaraní. Antonio Franco se fue por adentro, lo esperaba su hermano, él prefirió definir así, de zurda, lejos del alcance del arquero. Pasa a ganar la picada 1-0, Nahuel Ventos lo hizo a los 42 del segundo tiempo. Ahí está, y además expulsado, lo echó a Ventos después del gol por algún gesto, expulsado, estaba amonestado, hubo algún gesto, el festejo se tiene que ir para el vestuario, expulsado el hombre de la picada después de convertir el gol. Bueno, será ahora a suerte y verdad en los últimos minutos. Estaba amonestado y no se acordó cuando se sacó la camiseta, perfecto el árbitro, le demostró la segunda amarilla. Y la expulsión a Nahuel Ventos, gana la picada, pero va Guaraní por el empate. Apunta Zárate de Gros, Cardoso amaga, media luna, gran marca de Zarza. Arranca Arévalo era, no Zarza. Arévalo, buscaba a Gonzalo Ventos. Gran quite de Monzón Cabral. Foul, le comete Díaz, tarjeta amarilla para el número 3, amonestado. Sergio Díaz. A los 44 minutos se termina la historia. En el final por Nahuel Ventos, la picada le gana 1-0 a Guaraní, pero no está muerta la franja. Bueno, el público se levanta, entiende, ¿no?, que Guaraní necesita también ese acompañamiento necesario. Será una de las últimas con este tiro libre, la posibilidad concreta para Guaraní. El árbitro que pide que no se agarren. Viene el centro, ahí está, cabezazo, se lo perdió Almirón. Se lo perdió Almirón. Gran centro de Roa en el tiro libre, Almirón solo. Hasta creo que se molestó con Emanuel Báez cuando llegaron. A ver, en la repetición. El centro de Manuel Roa. Llegó Alan Almirón. Y el cabezazo se fue al ladito del palo. Casi lo empata Guaraní. 7 más. 6, me parece la seña 6 del árbitro. No sé, a lo mejor puedo haberla visto mal, pero me parece que son 6 más los que marcó. Perfecto, hasta el 51 vamos. Y la franja va por el empate. Va Monte, viene el centro de Monte, cabezazo desviado al córner. Antes que cabeceara Darío Cardoso, la mandó al córner Chávez. Octavo tiro de esquina para Guaraní. Alienta la gente, van 46 de 51. Roa con el centro, devuelve Arévalo de cabeza. La busca Darío Cardoso. Localiza a Roa, habilitado en la derecha. Se acomodó para la zurda, viene el centro, devuelve. Bien plantado Zarza. De último hombre quedó Monzón, atención que arriesgó demasiado, ganó. Ganó Monzón y pasa Monzón. Cardoso, se juega Guaraní. Corre en la derecha Monte, va con todo Gustavo Martínez tirándola al lateral. El banco de la picada, pidiéndole el último esfuerzo a sus jugadores. Cuando se viene otra modificación en el conjunto de Villa Cabello. Se viene Sánchez con la número 14 para intentar tener la pelota, ¿no? Y aprovechar alguna contra en el final. Es el número 14 el que va a ingresar a la cancha, una nueva modificación. Veremos quién sale. El que se tiró al piso es Santiago Benítez, me parece. Ahí está.
atento con los empujones, bueno, van a protegerlo sus compañeros, no le gustó nada a los jugadores de Guaraní y tiene razón la gente de Guaraní. No es esta la reacción, pero no se entiende lo que hace la gente de La Picada. Ay, 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 manotazo va, manotazo viene. A ver qué decisión toma el árbitro. Se agarraron feo, se alejó de la situación donde se producían los problemas el árbitro Flores para observar todo. Todo a consecuencia del jugador de La Picada que quedó tendido en el piso. Hay una roja. A ver, hay una roja. Una roja para un jugador de La Picada. Aranda de Guaraní. Me parece que es Aranda de Guaraní y Díaz de La Picada, los dos expulsados. Los dos zurdos, ¿no? Un lateral izquierdo de Guaraní y el volante ahora que arrancó como lateral de La Picada. Me da la sensación que la roja fue para los dos. Roja directa entonces para Sergio Díaz seguro, que fue amonestado recién hace un ratito, 2 minutos hace. Tarjeta roja a los 93 minutos, van 48 de 51, pero ahora se va a tener que extender, lógicamente. Expulsados los dos, número 3. Los dos, número 3 expulsados. Sergio Díaz y Luis Aranda, roja directa a los 93, van 48. Y a la cancha, Díaz de La Picada, Aranda de Guaraní. Los expulsados. A la cancha, Techo Sánchez, ¿quién se fue? Mauro, allá. ¿Zarza? Sí, me da la sensación que sí. Me parece que es Zarza, a ver. Sí, no, para mí es Zarza, o Arévalo. No, Arévalo. No, aquí le Gustavo Martínez que va a ser lateral. Perfecto. No, acá es el lateral. A ver, ¿quién se fue? A ver, de nuevo hay problema. No, allá en la mitad de la cancha está el que se va. Ahí está. No se fue, a Díaz no se quería ir. Problema. Díaz el expulsado no se quería ir. Díaz el expulsado no se quiere ir. Creo que es Benítez el que debe estar, el que debe ser suplantado. Sergio Díaz quiere demorar todo lo que más pueda. Expulsado número 3. En el banco de La Picada están todos locos. En la platea de Guaraní ni les cuento. La gente en las tribunas le están tirando algunos proyectiles, lamentablemente, a los integrantes del banco. ¿Cuánto más dice el árbitro? 4 más, me parece. Me parece que 4 más. Bueno, ya hicieron el lateral, la tiene Fragueiro, gana La Picada 1-0. Pide para volver Benítez, pero si ya no lo cambió. A ver, ¿quién salió? Bueno, ahí lo rozó Alan Almirón. Fragueiro que queda en el piso. Los jugadores de Guaraní que le dicen al árbitro, está haciendo tiempo Fragueiro. Bueno, se complicó la cosa. Entonces a la cancha Fernando Sánchez con el número 15. Y se fue el número 9, Santiago Benítez en La Picada. La última variante que introducen los hermanos Benítez. La zona de la entrada de los vestuarios está todo muy caliente. Los hinchas de Guaraní se están cruzando con gente de La Picada. Una lástima, ¿no? Porque estamos el día que vuelve el público, ¿no? Al fútbol de Posadas. Una pena que esto ocurra. Entendemos que el partido es caliente, pero hay que calmarse un poco. Saca Fragueiro. Íbamos hasta el 51. Hasta el 55 vamos. Van 50 y medio. Quedan 4 y medio. De acuerdo a lo que indicó el árbitro. Sale Guaraní, gana La Picada 1-0. La lleva Évalo, se arroja al piso el 17 tirando a la lateral. Saque de manos que va a hacer Báez. La pide Velázquez, más atrás Ezequiel Monzón Cabral. En el círculo central recibe Cardoso. Por el gol de Nahuel Ventos gana La Picada, centro contra el área. Palomita espectacular, sacándola de Mazacote. La busca Gonzalo Ventos. Allá la tiene Ventos por adentro. Recibe Zarza y picaba Sánchez. Y la pelota puesta en profundidad para Gonzalo Ventos. El pase es muy largo de Nico Zarza. Sacó Ríos, el portero que suplantó al expulsado el Lunseski. Va Guaraní, 51 y medio. Quedan 3 y medio. Recibe Báez. Hacia adentro para Cardoso. Están 9 contra 9. Juega Cardoso. Recibe Velázquez. Ahora Ezequiel Monzón Cabral la pone al área. Un taco de Zárate de Gros. La tiene Zárate de Gros entre 3 jugadores de La Picada. La soltó para Monzón Cabral, miró al área, colocó el centro de cabeza, saca Chávez, completa Techo Sánchez, le regaló la pelota a Zárate de Gros, la pone al área, atención, entró al Almirón de punta, la va a pinchar, Tote Ayala, era buena,
la intención que tenía esta maniobra. Lateral, que va a ser Monte en la derecha. 52 de 55, quedan 3. Taco de Monte, recibe Roa, se viene arrimando al área. El toque para adentro, Velázquez era. Devuelve, como puede Mazacote. Pelea, Nico Zarza, la sacao Velázquez. Para Roa viene el centro, arriba de cabeza, despeja Mazacote. Atención al remate. Y en 2 tiempos. El remate de Monte. En 2 tiempos se arroja Fragueiro para quedarse con la pelota y las ilusiones. Exactamente. Bueno, Guaraní ha intentado. No se podrá lamentar eso. Pues habrá que analizar cómo ha influido las decisiones del árbitro en el resultado. Pero es una gran victoria la que está logrando la picada. Guaraní intentando sobre el final, incluso con su arquero lesionado, ¿no? Porque Fragueiro está visiblemente lesionado, Guaraní lo ha podido aprovechar. 53 de 55, quedan 2. Ataca Montes, viene el centro. Ganó Montes. La pelota la va a rechazar a la calle, como puede, no, a la tribuna. A la Tono Pérez, la sacó Chávez. Un baluarte en el fondo. El banco de la picada que pide la hora. Quedan 2 todavía por jugar. Saque de manos. ¿Qué hizo Velázquez como un delantero más? Monzón Cabral con el centro. Arriba Fragueiro. Dominando con seguridad el portero. 53-30. 1,5. Le queda el partido. Gana la picada. El árbitro marca el final a los 54 minutos. Eran 3, no 4 como pensé yo. Y se terminó el partido. Ha clasificado la picada en un final polémico, en un final que no estaban los libretos de nadie, en un final con muchas expulsiones, con muchas polémicas. Así lo acaba de eliminar la picada Guaraní Antonio Franco por el gol en el minuto 87 de Nahuel Ventos. Pero la gente de la franja reconoce lo que hizo su equipo, este conjunto nutrido de muchos juveniles. Cuando va a la picada a festejar con su gente. Allá a la cabecera de la calle Ivanovsky, donde están los hinchas que han llegado desde Villa Cabello. Ha ganado la picada 1-0 en un partido que tuvo todo para ganarlo Guaraní. Fue el que mejor jugó, fue el que mejor situaciones originó, el que parecía que estaba siempre más cerca del primer gol del partido. Pero en una contra que lo encontró mal parado, se escapó Nahuel Ventos. Por adentro lo tenía Gonzalo para definir y ante la salida del arquero Ríos definió en forma magnífica de zurda al palo más lejano para colocar el definitivo 1-0 con que terminó este partido. Ahí está la repetición, la gran definición de Nahuel Ventos, que estaba amonestado, se había olvidado, se sacó la camiseta en el festejo y el árbitro le sacó la segunda amarilla y luego la roja para dejar a su equipo con 10 jugadores. Después hubo más expulsiones como las de Aranda y de Díaz. Festeja la picada. Los de Guaraní se juntan en la mitad de la cancha. Se abren las puertas para que entren los chicos que no fueron parte del plantel, pero que forman, sí, parte del grupo que trabaja y muy bien Ariel Abaca. Guaraní ha quedado afuera, una verdadera pena, porque el torneo clasificatorio merecía tener un equipo como Guaraní en las semifinales. Pero el fútbol es así. La picada tuvo una chance, la definió muy bien Ventos y por eso le acaba de ganar 1-0 a Guaraní Antonio Franco para meterse entre los 4 mejores del clasificatorio y quedar un poquito más cerca del torneo regional federal amateur 2021. Levanta los brazos el plantel de Guaraní, se va aplaudido el equipo de Ariel Abaca. Sí, reconocimiento lógico también para los jugadores de Guaraní, que como bien lo decía Roberto en su relato, hizo mejor las cosas, jugó un poco mejor, pero el fútbol a veces no sabe de estos merecimientos.
y termina premiando a un equipo que también hizo un gran esfuerzo, que le costó tal vez de lo futbolístico, pero que aprovechó muy bien en esa definición fantástica de Ventos. Yo no recuerdo quién lo habilitó a Ventos en la jugada, pero me parece que fue Zarza, yo no lo recuerdo, pero fue un pase fantástico. Y el pase mereció esa gran definición que después le dio la clasificación a la picada. Pues lógicamente se enrareció todo con las expulsiones. La expulsión de Lunceschi me parece que jugó un papel clave, no porque Ríos haya tenido responsabilidad en algo, sino porque el hecho de quedar con uno menos lo complicó a Guaraní, y en una jugada que, insisto, para mí no debió ser expulsado el arquero de Guaraní, Antonio Franco, y mucho menos con roja directa. Pero bueno, eso quedará para otro análisis. Lo que tiene este torneo de la Liga Posadeña ahora es que sabe que el único que podría no ocupar la plaza para clasificarse al Federal Matel, porque ya tiene su lugar, ahí estamos viendo la jugada otra vez. Yo insisto, a mí me da la sensación que si hay infracción inclusive es de Zarza, porque el Lunceschi llega antes a la pelota. Me queda toda esa sensación. Claro, lo despeja, a ver, ahí va. El Lunceschi llega a la pelota y Zarza se lleva por delante. Sin intención Zarza tampoco. Es un choque, es un golpe, pero podría haber, si había algo que cobrar, era falta del jugador de la picada. Bueno, terminó expulsando a Lunceschi. El fútbol tiene estas cosas. Se terminó la historia. Clasificado la picada, y decía, el único que tiene su lugar garantizado en la próxima instancia del certamen es Guaraní, Antonio Franco, y ya está fuera. Así que tendremos 3 representantes de la liga, esto ya está garantizado, pero ya sabemos que Guaraní no compite más. Entonces los 2 que lleguen a la final estarán clasificados y no va a ser necesidad de corrimiento como hubiese sido necesario si Guaraní seguía. Así que veremos qué pasa, ya está Brown clasificado y clasificado la picada a semifinales. Perfecto. Ahí está la policía resguardando la integridad física de los árbitros. Nosotros vamos a poner punto final a nuestro trabajo. Junto a Gustavo Jaquet, a Tommy Zapata, en la parte técnica hemos hecho esta transmisión de Deportes Misiones TV para que usted disfrute del clasificatorio de la Liga Posadeña, cuando ya se vienen para la cancha las jugadoras de Guaraní, Antonio Franco, que van a protagonizar con Atlético Posadas el partido siguiente a continuación de esto por el torneo oficial femenino. Guaraní clasificado para el regional de la Copa Federal, la etapa regional de la Copa Federal. Con gol de Nahuel Ventos, la picada le acaba de ganar a Guaraní 1-0, ya está entre los semifinalistas. También es semifinalista Brown, que eliminó a Corpus. Mañana conoceremos a los otros 2 restantes. Mitre Huracán en Mitre, Sporting en Santo Pipó con Colectiveros. Los otros que pugnarán por estar entre los 4 mejores. Gracias, Mauro, hasta la próxima. Como siempre, Roberto, es un gusto y un abrazo para todos. Nos vamos desde Guaraní, Antonio Franco, con estas imágenes de la alegría de la picada festejando la clasificación. Nos vamos. Muchas gracias. Y hasta todos los momentos.